Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto. Parte 25. Capítulo 236. Chiyo decidió distanciarse de los asuntos de Tsunagakure y retirarse del centro del poder. En menos de un día, antes de que Konogakure o Komogakure tuvieran tiempo de intervenir, el panorama político de Tsunagakure quedó definido. El hijo de raza, Gaara, asumió oficialmente el título de quinto Kazekage. Sasori permaneció al lado de Gaara para guiar al joven Kazekage en su nuevo papel. A excepción del reemplazo del Kazekage, el resto de la estructura de poder de Tsunagakure permaneció intacta. La parte del pastel que correspondía a la élite se mantuvo sin cambios. Y con Kirigakure convirtiéndose en aliado, este pastel podría hacerse aún más grande. Basta con observar las condiciones que Kirigakure impuso a Tsunagakure. Aparte de la primera condición, nombrar directamente al Kazekage, sin pasar por la selección local y designando a un niño que no podría actuar de forma independiente durante los próximos 10 años. El resto fue relativamente fácil de aceptar. Un matrimonio político. Posteriormente, cada aldea elegiría un representante para forjar una unión mediante el matrimonio y fortalecer los lazos diplomáticos. Libre comercio. Kirigakure inundaría los mercados de Tsunagakure con mercancías, especialmente suministros vitales que Tsunagakure no podía producir por sí misma. Tsunagakure tenía prohibido resistirse. Debían aceptar las condiciones en silencio. Etcétera. De cualquier manera, no podrían ganar una pelea. Mediante la presión y el estímulo, la cúpula dirigente de Tsunagakure, en parte forzada, en parte voluntaria, firmó este segundo tratado humillante, siguiendo los pasos de Ibagakure. La primera vez siempre es la más difícil. Después, se convierte en rutina. Ya se habían doblegado una vez. Y ahora, frente a una fuerza mayor que Ibagakure, ¿qué razón tenían para resistir por segunda vez? El cambio de liderazgo no supuso grandes cambios para ellos. Siguieron siendo la élite gobernante de Tsunagakure, con el mismo poder, las mismas ventajas y los mismos beneficios. Al día siguiente de la firma del tratado, Gaara se puso el sombrero de Kazekage de su padre frente al pueblo reunido de Tsunagakure y las fuerzas de observación de Kirigakure. Debido a los frecuentes ataques de la bestia con cola, Gaara nunca fue particularmente popular entre los aldeanos. Ahora, mientras los ciudadanos contemplaban la pequeña figura que se alzaba sobre el edificio del Kazekage, sus ojos reflejaban una amplia gama de emociones complejas, a menudo negativas. Decenas de miles de ojos se posaron en Gaara al mismo tiempo, y una mezcla de miedo, decepción, desconfianza y resentimiento lo oprimía profundamente. No era solo un Jinchuriki que no podía controlar a su bestia con cola, sino que ahora ostentaba la etiqueta de Kazekage títere apoyado por Kirigakure. Para ellos, él representaba la vergüenza de una nación derrotada, la pérdida de autonomía y un futuro confiado a alguien demasiado joven para confiar en él. Instintivamente, Gaara retrocedió y tomó la mano de su tío Yasamaru. El miedo al hijo de su hermana se transmitió silenciosamente a través de ese pequeño apretón, y Yasamaru lo sintió con total claridad. Todo está bien, Gaara. Si hubiera podido, Yasamaru habría asumido todo el dolor de Gaara. Gaara era incluso más joven que Yagura cuando asumió el mando. Sí, su padre era un Kazekage, y sí, creció con mucha más exposición que la mayoría de los niños, pero emocionalmente, seguía siendo un niño. Pedirle a alguien tan joven que cargue con el peso del Kazekage. A Yasamaru no le preocupaba la seguridad ni el futuro de Tsunagakure. Su preocupación era por Gaara. No estaba capacitado para liderar. Era simplemente un shinobi común y corriente que se había unido a los Zanbu únicamente gracias a los contactos de su hermana. Carecía de la fuerza, la habilidad o el estatus necesarios para tener éxito como Kazekage, o para compartir de forma significativa el dolor de Gaara. Lo único que pudo hacer fue forzar una sonrisa tranquila y ofrecer todo el consuelo posible. Simplemente son inseguros, dijo con suavidad. No saben si podrás asumir las responsabilidades del Kazekage, si podrás protegerlos. Proteger. La palabra le resultaba extraña y familiar a Gaara. Sí, dijo Yasamaru con una sonrisa. Igual que tu arena te protege. Él comprendía mejor que nadie lo perdido que se sentía Gaara en ese momento. Sabía que, en el fondo, Gaara era un niño amable y bondadoso. Pero su padre lo presionó repetidamente, poniendo a prueba su valía como Jinchuriki mediante crueles e implacables pruebas. Y así, Gaara siguió el camino de un demonio en nombre del amor. Yasamaru ya no sabía a quién culpar. Había muchos culpables, su propia debilidad, la incapacidad de Tsunagakure para proteger a los suyos, los fallos de raza como padre y, por supuesto, sus enemigos. Kirigakure, que había elevado a Gaara a esa posición. Mi arena. Murmuró Gaara. No le gustaba su arena. Sí, lo protegió, pero también lo aisló, destruyendo su capacidad para conectar con los demás. A causa de la arena, y a causa de Sukaku, no tenía amigos. Su hermana y su hermano se mantenían alejados. Su padre se había convertido en un extraño. Tu arena no es de Sukaku. La voz de Yasamaru se suavizó aún más. Conocía el nudo en el corazón de Gaara y estaba listo para desatarlo. Viene de tu madre, de mi hermana. El chakra que te protege, viene de ella. Él jamás confundiría ese chakra tan familiar. Sasori estaba al otro lado de Gaara, en silencio e inmóvil. Técnicamente, se le había asignado la tarea de permanecer en Tsunagakure y enseñar a Gaara. Pero esa tarea solo comenzaría después de que Gaara fuera reconocido formalmente como Kazekage. En aquel momento, estas condiciones no se habían activado oficialmente, por lo que Sasori aún podía hacer lo que quisiera. Dejó a Yasamaru lidiando con la crisis emocional de Gaara, dejando al resto de los superiores de Tsunagakure y a los civiles de abajo en un estado de incertidumbre. Su mente divagaba, realizando cálculos complejos mientras permanecía inactivo. Cuando los protagonistas tienen una conversación íntima, es como si el mundo entero se detuviera a su alrededor. Nadie más reacciona. Nadie más se mueve. Qué curioso. ¿Qué clase de principio regía esto?, se preguntó. Los agentes de Kirigakure apostados cerca de Gaara no interrumpieron el momento. Con las palabras de Yasamaru reconfortándolo, aunque solo fuera un poco, Gaara respiró hondo. Dio otro paso adelante, reuniendo todo el valor que pudo. Su pequeño cuerpo se enderezó mientras obligaba a mirar a la multitud que estaba abajo, la gente a la que ahora tenía la responsabilidad de proteger. El sombrero que llevaba el Kazekage en la cabeza de repente le pareció insoportablemente pesado.
Las emociones de la multitud, superficiales, intensas e implacables, lo oprimían, aumentando su peso con cada segundo que pasaba. Para alguien como Gaara, que siempre tuvo dificultades para hablar, la presión era casi paralizante. Por suerte, no necesitó decir mucho. Tan solo unas pocas palabras sencillas. Hola, chicos. Se mantuvo firme. Las primeras impresiones eran importantes. Si no lograba mantener la calma, no podría proteger a la gente de Sunagakure. Y sin esa serenidad, jamás confiarían plenamente en él. La voz del niño no era fuerte, pero sí clara. Esa claridad tranquilizó a los ciudadanos de Sunagakure. Recordando las lecciones que había recibido anteriormente, Gaara habló con sencillez, pero con sinceridad. Soy el quinto Kazekage. A partir de hoy, te protegeré. En realidad no podía cumplir esas palabras, todavía no. La bestia de una cola, Sukaku, aún residía en su interior, inestable y volátil. De hecho, era él quien necesitaba protección. No solo en términos de fuerza, sino que no sabía nada sobre cómo afrontar las responsabilidades diarias de un Kage. Una vez finalizada la ceremonia formal de sucesión, Gaara ocupó su lugar como Kazekage. Ebisu, Baki y Yasamaru estaban allí. Tras la dimisión de Chiyo, estas eran las últimas 3 personas de confianza en Sunagakure. La responsabilidad de solucionar el enorme desastre provocado por la muerte de Rasa recaía ahora sobre ellos, y sobre los desconcertados hombros de Gaara. La inestabilidad interna podría resolverse. Los shinobi de Kirigakure seguían imponiendo la ley marcial en la aldea. Sunagakure no podía caer en el caos, simplemente carecía de la fuerza necesaria. El verdadero problema estaba fuera del pueblo. Concretamente, Konohagakure y Kumogakure. Según el tratado diplomático con Kirigakure, Sunagakure era ahora un firme aliado de la aldea oculta de la niebla. Como era de esperar, Hiruzen Sarutobi y el cuarto Raikage no se alegraron al despertar y descubrir que Sunagakure había tomado repentinamente un nuevo amo. El problema no era solo que el Kazekage hubiera cambiado. Resulta que el nuevo amo no era ni Konoha ni Kumogakure. Kirigakure actuó con rapidez. Cuando el Hokage y el Raikage recibieron la noticia de que Sunagakure estaba siendo atacada por sorpresa, la línea defensiva de la línea celestial ya había sido quebrantada. Cuando supieron que la línea había caído, la batalla dentro de Sunagakure se acercaba a su conclusión decisiva. Y cuando llegaron las noticias de que la aldea estaba involucrada en batallas callejeras, Sunagakure ya había declarado públicamente a Gaara como su quinto Kazekage. La guerra relámpago de Kirigakure creó el momento perfecto. Para cuando Konoha y Kumogakure pudieron responder, varios documentos diplomáticos ya habían llegado al escritorio del Kazekage. La primera carta preguntaba si Sunagakure necesitaba refuerzos. La situación aún no era tan grave, la batalla en la línea apenas comenzaba. Hiruzen y el cuarto Raikage se aferraron a la esperanza, pensando. Aún hay tiempo. Tiene que haber tiempo. La segunda carta era más desesperada. Los dos líderes prácticamente suplicaban a Sunagakure que mantuviera la línea, movilizarían tropas de inmediato. La tercera letra. La guerra había terminado. Ahora suplicaban. Por favor, esperen. Protejamos la ciudad. Solo un día más, lo lograremos. Baki observó atentamente la pila de pergaminos diplomáticos de Konoha y Kumogakure, cada uno de los cuales registraba la situación, que había cambiado rápidamente el día anterior. Todavía parecía un sueño. Luego llegó el regreso a la cruda realidad. Soltó un profundo suspiro. Suspiró. Si hubieran aguantado un día más, si hubieran llegado los refuerzos de Konoha, ¿habrían sido las cosas diferentes? Pero no cabía duda. Sasori no estaba aquí. Abandonó Sunagakure con su dignidad, su independencia y su orgullo. No suspires, muchacho, regañó Ebisu a Baki, y luego lo miró en dirección a Gaara, que aún estaba presente. El Kazekage estaba allí mismo. Si los adultos no podían controlarse, ¿cómo iba a hacerlo el Kazekage? Baki recordó de inmediato, ahora los tres no solo ostentaban la autoridad de la aldea, sino también la responsabilidad de educar al líder de la próxima generación. Sí, señor. Chiyo ya había decidido marcharse. Ebisu apoyó su decisión. En su opinión, debería haberse distanciado hace mucho tiempo. Ahora estaba solo, su única familia era Chiyo. Con su partida, ya no tenía ningún vínculo personal con el liderazgo de Sunagakure. Originalmente, también había considerado retirarse y dedicarse tranquilamente a pescar en la puerta de su casa el resto de sus días. Pero, dada la situación en Sunagakure, no podía renunciar a ello. Entre los tres, Ebisu era el líder. Él mismo había elegido a Baki y Yasamaru, jóvenes, leales y de corazón puro. Una alternativa mucho mejor que los numerosos ancianos corruptos e incompetentes que Sunagakure podía ofrecer. Experimentado y resuelto, Ebisu repasó la información más reciente procedente de Konoha. Una especie de amarga diversión se apoderó de él. Entre el fuego y el viento se encuentran las tierras de la lluvia y los ríos. El país de la lluvia ya no era una opción, Amegakure había dejado clara su postura. Estaban firmemente aliados con Kirigakure. En el momento en que Hiruzen recibió la primera alerta militar, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Movilizó rápidamente a más de 3.000 soldados. Las solicitudes de tránsito militar a través de la tierra de los ríos aún estaban en trámite. No había tiempo que perder. Las fuerzas de Konoha, sin notificar al neutral país de los ríos, invadieron y se apoderaron por la fuerza de la ruta. Reclamaron derechos de tránsito militar, mediante la fuerza bruta. Al menos durante la tercera gran guerra ninja, enviaron una advertencia cortés. Esto demostró lo profundamente que Hiruzen comprendía la situación en Sunagakure, y lo desesperado que se había vuelto. Y aún así, lo sobreestimó. Sunagakure no duró ni un solo día. Incluyendo la ceremonia de sucesión de Gaara, apenas habían transcurrido 24 horas. Yagura, a través de la red de inteligencia que los comerciantes de Kirigakure habían establecido en la Tierra del Fuego, ya había descubierto los movimientos de las tropas de Konoha. Inmediatamente ordenó a las fuerzas de la niebla que protegieran el frente oriental de la Tierra del Viento. Allí, en la frontera de la línea celestial, los refuerzos de Konoha fueron contenidos, mantenidos a raya por las fuerzas de la niebla y la lluvia que trabajaban juntas. El número y la fuerza del enemigo eran prácticamente los mismos. Y sin información sobre las verdaderas capacidades de Kirigakure, más allá de sus defensas preparadas, Konoha no podía permitirse actuar precipitadamente. Enviaron solicitudes de nuevos pedidos.
Cuando supimos que la situación en Sunagakure se había resuelto, tanto Hiruzen como el cuarto Raikage destrozaron sus escritorios. Siempre supieron que Sunagakure era débil. También sabían que Kirigakure había estado acumulando poder en secreto en los últimos años. Pero jamás imaginaron que el pueblo se derrumbaría tan rápidamente. Era como si ni siquiera lo hubieran intentado. Todavía ostentas el título de una de las 5 grandes naciones, ¿verdad? Al menos finge que te resistes. ¿No te da vergüenza? Hiruzen se irritó aún más que el cuarto Raikage, porque el contraste era insoportable. Si hubieras luchado tan mal en la Tercera Guerra Mundial Shinobi, Konoha habría ganado hace mucho tiempo. ¿Por qué se prolongó tanto la guerra? En su lucha contra Konoha, utilizaron todas las artimañas imaginables, juegos de culpas, sacrificios, cualquier cosa para sobrevivir. ¿Pero qué ocurre al enfrentarse a Kirigakure? Desplegaron la alfombra roja como si estuvieran dando la bienvenida a la realeza. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo se supone que voy a jugar a este juego si te vas a comportar así? Ja. Apuesto a que el Hokage está entrando en pánico ahora mismo. El tono de Ebiso era ligero, casi como un chisme, mientras explicaba las actitudes de Konoha y Komogakure hacia los dos jóvenes y el chico. Gaara asintió, comprendiendo a medias. Escuchó atentamente. Comprendió las palabras, pero el significado se le escapó al unirlas. Solo tenía 7 años. Eso era demasiado para él. Ebiso no lo presionó. Gaara nunca había recibido ningún tipo de formación política hasta entonces. Llevaría tiempo. La situación ya estaba definida. Ya no había motivo para entrar en pánico. Que Konoha y Komogakure se preocupen por eso ahora. Es curioso, ¿verdad? El cuarto Mizukage comenzó a entrenar con el tercero cuando tenía la edad de Gaara. Kirigakure funcionaba bajo un sistema político-militar dual. Así fue como el cuarto se adaptó tan rápidamente a sus funciones tras ascender al poder. Por supuesto, fue un líder brillante por derecho propio. Ahora era una excelente oportunidad para separar el poder ejecutivo del cargo de Kazekage. La razón oficial sería aliviar la carga sobre un niño demasiado joven para asumir tal responsabilidad. Pero Ebiso no tenía ningún deseo de hacerse con el poder para sí mismo. Ser el gran comandante y anciano de Sunagakure parecía impresionante, pero el poder, una vez perdido, era difícil de recuperar. Nadie sabía quién sería el próximo Kazekage. Y el poder siempre conlleva peligros. Ebiso no actuaría precipitadamente, no en un momento tan delicado y precario. La oficina del daimyo, de hecho. Yasamaru encontró un documento que demostraba la propiedad por parte del daimyo del viento. Afortunadamente, el daimyo no los culpó. No amenazó con recortar la financiación militar, revocar contratos ni reemplazar Sunagakure por completo. Al parecer, al mismo tiempo que se firmaba el tratado entre Kirigakure y Sunagakure, las oficinas de los daimyos de la Tierra del Agua y la Tierra del Viento firmaron su propio acuerdo. ¿Cuáles eran los términos? Preguntó Ebiso con naturalidad. Las negociaciones entre daimyos generalmente no trataban asuntos relacionados con aldeas ninja, pero sentía curiosidad. Ajustar el ancho de las ruedas y la banda de rodadura a los estándares del país del agua, leyó Yasamaru, y unificar las unidades de medidas civiles, longitud y peso, en ambos países. Eso fue todo. Ni reparaciones. Ni concesiones territoriales. Yasamaru parpadeó. ¿Eso es todo? Nada sobre pagar impuestos o ceder tierras. Para facilitarles las cosas a los mercaderes de la Tierra de las Aguas, respondió Ebiso de inmediato. La región de Water Country tenía fama de estar motivada únicamente por el afán de lucro. Si los comerciantes no tienen que adaptar sus carros a los diferentes caminos ni recalcular las unidades de medida, el comercio será más fluido. Ebiso le vio lógica a esto. Es una concesión lo suficientemente pequeña como para que el daimyo no sintiera la necesidad de castigarnos aún más. Yasamaru y Baki asintieron, comprendiendo de repente. Así que eso fue lo que pasó. Dejaron de lado el tema del daimyo. No era algo que preocupara a los shinobi. Al ver que los dos jóvenes y el niño ya habían asimilado suficiente, Ebiso se volvió hacia Gaara. Gaara, dime, ¿cuál es nuestra relación con Kirigakure ahora? Militarmente, nos atacaron. Podrían habernos destruido por completo. Pero, política y diplomáticamente, dieron marcha atrás. El nuevo Kazekage no era uno de ellos, sino el hijo de Rasa. La guerra fue la continuación de la política por otros medios. Y Kirigakure logró todo lo que quería, destituir a Rasa, instalar a Gaara, concertar un matrimonio político y establecer el libre comercio. Incluso Chiyo visitó Kirigakure para ver a su nieto. Gaara luchaba por encontrar las palabras adecuadas con su limitado vocabulario. Amigos. Aliados. Completamente atrapados. Ya no cabía duda de dónde estaban. Ebiso aceptó la situación con calma y claridad, algo que solo la perspectiva de un extraño podría ofrecer. Los verdaderos enemigos de Kirigakure siguen siendo Konoha y Komogakure. Necesitan nuestra fuerza para derrotar a esos dos gigantes. Garabatos de bolígrafo sobre papel. Gaara, con un pastel de dátiles rojo en una mano y una magdalena dulce en la otra, anotó en su cuaderno todo lo que Ebiso decía, resumiendo cada frase. Todavía no lo entendía todo. Pero lo estaba intentando. Él trabajaría duro. Capítulo 237. En Sunagakure se estaba celebrando una pequeña reunión estratégica de emergencia. El hecho de que hubiera menos gente involucrada tenía sus ventajas. En comparación con las épocas del tercer y cuarto Kazekage, donde las mesas redondas estaban repletas de shinobi de alto rango y se veían envueltas en disputas burocráticas internas, las cosas eran mucho más sencillas ahora. Para ser precisos, el único que realmente dio las órdenes fue el anciano Ebiso. Él planteaba un tema, daba su opinión, y los dos alumnos de último curso y el niño simplemente asentían con la cabeza. Así se tomaban las decisiones. Han llegado los refuerzos de Konoha, dijo. Pero fueron detenidos por los shinobi de la niebla. Baki preguntó, el Hokage nos pide que nos coordinemos con ellos. Lancemos juntos un ataque en pinza para romper las defensas de Kirigakure. Sunagakure se había rendido y se había quedado dormida. Pero Konoha y Komogakure seguían avanzando con mucha energía de sobra. Era como si los dos estuvieran fuera de las puertas de Sunagakure, gritando. Oye, viejo de Sunagakure. ¿Qué haces durmiendo a tu edad?
Vamos, abuelo. Divirtámonos otra vez. Un ataque más contra la niebla. ¿Deberíamos? La información sobre la llegada de refuerzos de Konoha cerca de las fronteras de Sunagakure ya había sido confirmada. Provenía de fuentes internas fiables, y el grupo presente en la sala la había verificado minuciosamente. Se encontraban bastante alejados del centro del pueblo. Perder el acceso a la información de inteligencia en esa zona sería desastroso. Yasamaru miró a Gaara, el niño que había sido elevado al puesto de Kasekaje demasiado pronto. Si unimos fuerzas con Konoha, dijo con cautela, aún podríamos tener una oportunidad de luchar. Cerró los ojos, intentando comprender plenamente la situación. Tenían que ver las cosas desde una perspectiva más amplia, que tenían ellos, que tenían sus enemigos y a dónde les llevarían sus decisiones. Gracias a la rápida invasión de Kirigakure y a la pronta rendición de Sunagakure tras la caída de su capital, las fuerzas principales de la aldea no sufrieron daños tan graves. Esto significaba que aún tenían poder, el suficiente como para representar una amenaza para Kirigakure y, como mínimo, complicar las cosas para Konoha y Kumogakure. Comprender esto le ayudó a ver la posición actual de Sunagakure en el tablero de ajedrez de las grandes naciones. Cada decisión que tomaran a partir de ese momento tendría repercusiones y moldearía el futuro del pueblo. Si volvemos a la guerra. La voz de Gaara era suave y juvenil, sus palabras vacilantes al expresar sus sentimientos. Yo todavía no puedo proteger a todo el mundo. Y la gente va a morir, ¿verdad? No sabía exactamente qué se suponía que debía hacer como Kasekaje. Él solo comprendía un deber vago y omnipresente, que un Kage debía proteger a su pueblo. Y, en el fondo, Gaara sabía que aún no era capaz de hacerlo. En cuanto a la segunda parte, su miedo a la muerte y a la guerra, eso no provenía de la posición de un líder, sino del corazón de un niño. Yasamaru quería decirle algo. Entre los shinobi, ya era considerado excepcionalmente amable. Pero seguía siendo un ninja, familiarizado con la muerte y la sangre. Baki sentía lo mismo. Pero su postura era más directa y mucho más agresiva. Señor Kasekaje. Por el futuro de Sunagakure, estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas. No. Rechazamos la oferta de Konoha. La respuesta de Ebisu pilló a Baki y Yasamaru completamente desprevenidos. Se puso del lado de Gaara. Ebisu miró al niño con una expresión dulce y afectuosa, y asintió, dándole la razón, el Kasekaje tiene razón. Sunagakure no debe sangrar más. Cualquiera puede luchar imprudentemente. Esa parte es fácil. Pero si aceptamos aliarnos con Konoha y Kumogakure y volvemos a declarar la guerra a la niebla. Se dirigió a Baki y Yasamaru, dándoles una explicación más detallada. Konoha y Kumogakure son fuerzas extranjeras. La batalla principal seguiría siendo nuestra. El campo de batalla estaría justo en nuestro patio trasero, en las calles de nuestra aldea. Aunque al final ganemos, pagaremos un precio muy alto. Nuestros shinobi serán diezmados. Nuestra aldea será destruida por el fuego y la guerra. Reflexionar sobre las consecuencias de cada opción llevó a Ebisu a tomar su decisión. ¿Es esto una victoria? ¿O una derrota aún más devastadora? Por primera vez, Baki se sintió obligado a oponerse a él. Pero, Lord Ebisu, ¿vamos a someternos sin más a Kirigakure? ¿Convertirnos en sus vasallos? Por supuesto. Ebisu miró fijamente a Gaara, con la voz llena de una antigua esperanza. Lo cierto es que, ahora somos más débiles. No nos queda más remedio que resistir. Lo más importante que podemos hacer es conservar nuestra fuerza. Tuvieron que esperar a que la siguiente generación de shinobi se volviera lo suficientemente fuerte. Esperar a que Gaara se convirtiera en alguien capaz de cargar con el peso de una nación sobre sus hombros. Yasamaru comprendió lo que el anciano quería decir. Kirigakure aún no había decidido exterminar por completo a Sunagakure. Konoha y Kumogakure todavía necesitaban la ayuda de Sunagakure. Esto significaba que, en el fondo, Sunagakure aún poseía el poder suficiente para mantenerse en pie. Aún quedaban otras facciones dispersas por todo el continente. Miss Village todavía no se había comprometido a destruirlas por completo. Si Sunagakure decidiera invertir todo lo que tenía en esta guerra. Si ganaban, Konoha y Kumogakure atacarían para llevarse el mérito. Si perdían, la aldea oculta de la niebla avanzaría y acabaría con ellos. No era la mejor opción, pero era la más segura en ese momento. Los más jóvenes aún estaban llenos de pasión y frustración, pero por el bien común, debían controlarse. Todo está bien. Ebisu miró a los dos jóvenes y al niño con una expresión tranquila y tranquilizadora. Le alegraba que aún conservaran el espíritu crítico y la capacidad de cuestionar. Por eso, entre todos los habitantes del pueblo, eligió a Baki y Yasamaru. Aún así, no era muy optimista. El terreno accidentado había forjado fuertes shinobi en Sunagakure, pero también había limitado el progreso de la aldea. El camino para convertirse en una gran potencia siempre había estado fuera de su alcance. A menudo, los débiles simplemente no pueden alcanzar a los fuertes. Ni de golpe, ni muchas veces. Esta parte, sus sinceras dudas y predicciones ocultas, Ebisu se la guardó para sí. No había necesidad de desanimarlos. Sunagakure emitió un rechazo formal y público a la oferta de Konoha y Kumogakure. Dejaron claro que no necesitaban refuerzos. Los shinobi de la arena comenzaron a cooperar con la niebla, reforzando la línea celestial y manteniendo al creciente número de ninjas de Konoha y Kumogakure atrapados fuera del perímetro defensivo. Esta actitud dejó completamente perplejos a Hiruzen Sarutobi y al cuarto Raikage. ¿Estás bromeando? ¿Vas a quedarte ahí tumbado dando vueltas así? Konoha y Kumogakure aparecieron con el pretexto de salvar a Sunagakure de un desastre. Pero ahora, con Sunagakure apoyando abiertamente a la aldea de la niebla, esa justificación se ha desmoronado. Por supuesto, estas justificaciones siempre podrían reescribirse. Si realmente salvaron a Sunagakure, aún podrían distorsionar la situación y cambiar la narrativa para condenar a Kirigakure. ¿Podrían las fuerzas combinadas de Konoha y Kumogakure realmente romper la línea fortificada mantenida conjuntamente por la aldea oculta en la niebla y la aldea oculta en la arena? Con la intención de poner a prueba la verdadera determinación de Sunagakure, Konoha y Kumogakure lanzaron un ataque contra la línea celestial. Perdieron muchas vidas bajo ese muro. Pero lo que obtuvieron fue la respuesta que buscaban. Sunagakure hablaba en serio. En los días siguientes, el dramático giro de los acontecimientos en Sunagakure acaparó los titulares de todo el mundo ninja. En ese momento, todos pudieron verlo con claridad. Sunagakure había forjado una alianza a largo plazo con Kirigakure.
En un futuro cercano, estarían al lado de la aldea oculta en la niebla, y también trabajarían para ellos. El equilibrio de poder en el mundo ninja estaba cambiando. Estaba llegando un nuevo pedido. La repentina rendición de Tsunagakure fue analizada rápidamente por Hiruzen Sarutobi y los demás estrategas experimentados de las principales aldeas. Tras la devastadora tercera gran guerra ninja, Tsunagakure quedó gravemente debilitada. Sencillamente no podían permitirse, ni soportar, otro conflicto a gran escala. Aunque no sufrieron el mayor número de bajas en la guerra, sin duda fueron los que más tardaron en recuperarse. Tan pronto como las fuerzas de Konoha y Komogakure se enfrentaron a Kirigakure y Tsunagakure en el frente, un actor largamente ignorado comenzó a actuar. Ibagakure. Olvidada hasta entonces en medio del caos actual, la aldea comenzó a jugar sus cartas tras recibir bienes y fondos reales y tangibles de Kirigakure. Onoki aprovechó la oportunidad. Dividió sus fuerzas en dos. Una división, liderada por el padre de Kurotsuchi, Kitsuchi, marchó directamente hacia las regiones del norte de la Tierra del Viento. La Tierra del Viento no ofrecía mucho en términos de territorio valioso. Incluso si se ocupara, no traería mucha alegría a los daimios de la Tierra. Pero una vez destruidas las fuerzas ninja del país, la unidad de Kitsuchi actuó con total impunidad, saqueando todo y a todos los que encontraban a su paso. Los civiles fueron detenidos y reubicados por la fuerza en tierras de trabajo forzoso. Todas sus pertenencias fueron confiscadas, dejándolos únicamente con raciones básicas para sobrevivir. La Tierra del Viento no tenía más que arena, lo único de valor que quedaba era su gente. Entre las zonas invadidas se encontraban algunos comerciantes adinerados de la Tierra del Agua, hombres de fortuna vinculados a Kirigakure. En comparación con los civiles pobres, a quienes se les marcaban las costillas a través de la piel, estos empresarios nadaban en la riqueza. Onoki y Kitsuchi no iban a dejar pasar esto. Saquearon todo el rayo que pudieron y luego, amablemente, devolvieron a los comerciantes ilesos. La noticia de la traición de Onoki llegó rápidamente al escritorio de Yagura. 2 palabras, provoca dolores de cabeza. Ibagakure ahora se parecía a Kirigakure antes de la tercera guerra, impredecible y peligrosa. Onoki apostó a que Yagura no se atrevería a romper lazos en un momento tan crucial. Luego, con una sonrisa en el rostro, se apoderó de toda la región norte desprotegida de la Tierra del Viento. Ahora, el daimyo de la Tierra del Viento ya no podía permanecer inactivo. La invasión de Kirigakure no perjudicó directamente los intereses del daimyo. Aparte de la firma de 2 tratados con el daimyo de la Tierra del Agua, en gran medida simbólicos a los ojos de los líderes de la Tierra del Viento, no hubo una reacción contundente. ¿Pero qué ocurre con la invasión de Ibagakure? Eso fue agresión pura y simple. Con casi el 90% de la población del norte exterminada o desplazada, los intereses del daimyo se vieron gravemente perjudicados. Su respuesta fue rápida y furiosa, y aterrizó directamente sobre el escritorio de Yagura. Normalmente, los señores feudales no tenían derecho a inmiscuirse en los asuntos de las aldeas. Pero tampoco podían ser ignorados por completo. Promételes algunas concesiones imaginarias del país de los ríos, ordenó Yagura. Por ahora, solo necesitamos apaciguar al daimyo. Ibagakure fue comprada a un precio muy alto, Onoki no podía cambiar de bando tan fácilmente. Yagura instruyó a su cuerpo diplomático para que ideara una excusa convincente para apaciguar al daimyo, y luego centró toda su atención en las acciones de Onoki. Onoki no era tonto, llevaba décadas jugando a ese juego. Él no haría nada manifiestamente temerario. Entre bastidores, estrechó en silencio la mano de Kirigakure. Atacar Kirigakure directamente habría destruido ese puente por completo, y Onoki no tenía las herramientas adecuadas para arriesgarse a eso. En cambio, actuó sabiamente al lanzar su ataque no contra Kirigakure, sino contra Tsunagakure. ¿Y qué hay de los daños colaterales que afectan a los comerciantes de Water Country? Bueno, que algunos subordinados se salieran del guión y provocaran pequeños accidentes era perfectamente razonable. Mientras tanto, la otra unidad de Ibagakure se posicionó a lo largo de la frontera entre Ibagakure y Konohagakure. Hiruzen Sarutobi se quedó atónito al recibir la noticia. Intensificó de inmediato la vigilancia a lo largo de la frontera entre Iwa y Konoha. Desde que unieron fuerzas para enfrentarse a Komogakure, él y Onoki se habían llevado muy bien. ¿Por qué, viejo testarudo, vuelves a cambiar de bando? Cuando llegó el momento de contraatacar la agresión de Komogakure, Onoki estuvo dispuesto a aliarse con Konoha. ¿Pero contra Kirigakure? Kirigakure ofrecía más. Así que Onoki estaba dispuesto a cambiar de opinión. No se trataba de traición, sino de política. Ningún par de países tenía intereses perfectamente alineados. Podían ser aliados en una región y enemigos en otra. Dicho esto, no todos siguieron las órdenes al pie de la letra. Un shinobi rebelde de Iwa se convirtió en un traidor y escapó de su unidad. Y ahora los ninjas en la frontera de Konoha estaban en serios problemas. Mira. ¿Qué es esto? Un enorme pájaro blanco, volando a gran altura, cruzó los cielos de la Tierra del Fuego, provocando la máxima alerta entre los shinobi del puesto fronterizo. Al otro lado de la frontera, los ninjas de Iwa permanecían apostados en silencio. El equipo sensorial de Konoha identificó rápidamente varias firmas de chakra, rostros conocidos de la Tercera Guerra Mundial shinobi. Cada uno de ellos poseía el Kekkei Genkai de liberación de explosión. No cabía duda, este era el escuadrón de demolición de élite de Ibagakure. Los shinobi de Konoha, que ya estaban nerviosos, se pusieron aún más tensos cuando avistaron el pájaro blanco no identificado en el cielo. Sus instintos gritaban, protéjanse. Probablemente sea una técnica de liberación de explosión de Ibagakure. Unidades de largo alcance, prepárense para el combate. Muy por encima, un único ojo visible se asomaba tras el fleco dorado. Toda esta preparación es inútil comparada con mi arte. Deidara iba montado en su enorme ave de arcilla, volando a decenas de metros sobre el campo de batalla. Los ataques ordinarios, ya sean herramientas ninja o jutsu, no habrían podido alcanzarlo a esa altura. Solo las técnicas especializadas como Dust Style o la Idwat Rock Technique tenían alguna posibilidad de éxito. Tras pasar años experimentando con su arte contra sus propios camaradas en Ibagakure, Deidara desarrolló su propia doctrina de combate aéreo. Por fin, un soplo de aire fresco. MMM. Tras numerosos experimentos artísticos en el pueblo, Onoki lo confinó en un remoto monasterio en las afueras de Iwa. Estuvo atrapado allí durante siglos. Ahora, por fin ha sido liberado y se le ha dado un nuevo lienzo para su expresión artística. El viento azotaba su cabello y su capa mientras contemplaba a los ninjas de Konoha allí reunidos.
Metió las manos en las dos bolsas que llevaba sujetas a la cintura. Es hora de una obra maestra. Tras haber estado confinado durante tanto tiempo, Deidara prácticamente vibraba de emoción. Las bocas en sus palmas masticaban con avidez la abundante arcilla blanca que guardaban en sus bolsas. Abajo, los ninjas de Konoha lanzaban jutsus de elemento fuego y elemento viento al aire. Otros arrojaban herramientas ninja. Pero todos los ataques se debilitaron drásticamente al luchar contra la gravedad, rompiéndose en pleno vuelo. Los pocos que lograron alcanzar la altitud de Deidara perdieron la mayor parte de su poder y fueron fácilmente esquivados por el pájaro de arcilla. La arcilla estaba lista. Una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro de Deidara. La genialidad y la locura danzaban en sus ojos. Por primera vez, Onoki no solo permitió que su hiperactivo alumno corriera sin control por territorio enemigo, sino que también le dio más arcilla explosiva de la que jamás había visto. Y una orden estricta. No vuelvas a Iwa a menos que hayas usado hasta la última gota de esa arcilla. Deidara jamás había librado una batalla tan gratificante en su vida. Las bocas en sus manos masticaban y moldeaban la arcilla dándole las formas deseadas. Sostenía en sus manos más de 100 orbes blancos como si fueran tesoros preciosos. Con un movimiento amplio, separó las palmas de las manos y las esferas de arcilla cayeron. A unos 20 metros del suelo, las esferas abrieron sus alas y se transformaron en murciélagos blancos de aspecto realista. Los shinobi de Konoha no se quedaron de brazos cruzados. Pero los murciélagos eran rápidos y ágiles. Solo unos pocos, quizás una docena, fueron abatidos y destruidos prematuramente. Cuando los shinobi presenciaron el poder de esas pocas explosiones, sus expresiones cambiaron. Dejaron de perder el tiempo intentando interceptar al resto. Retirada. Dispersaos. Corred. Los murciélagos de arcilla restantes se lanzaron directamente al campamento fronterizo de Konoha. Deidara chasqueó los dedos. Bebe. Cada pequeña bomba de arcilla contenía una fuerza explosiva mucho mayor que una bomba de papel. Y ahora, más de 100 de ellas han detonado al unísono. Un muro de fuego cegador envolvió todo el campamento. Que el arte es. Explosión. Capítulo 238. Después de que Onoki le quitara el collar que le oprimía el cuello, Deidara finalmente demostró lo que significaba volar libremente como un pájaro bajo el vasto cielo. Un pequeño puesto avanzado en Konoha no era suficiente. Tenía mucha arcilla explosiva que esparcir. Impulsado por el viento hacia la Tierra del Fuego, Deidara lanzaba bombardeos en cuanto divisaba grupos de ninjas de Konoha. Cada vez que descubría un punto de encuentro, desataba una lluvia de explosiones. Y lo hizo con un entusiasmo desbordante. ¡Ay! El arte es una explosión, zumbido. En ocasiones, Konoha poseía armas de gran potencia capaces de alcanzar a sus aves de arcilla en pleno vuelo. Gracias a la información de inteligencia proporcionada por las fuerzas aliadas, comenzaron a preparar con antelación contramedidas antiaéreas. Uno de esos rayos de la balista atravesó la montura de Deidara. Entonces supongo que te lo daré como regalo. Moldeó un águila de arcilla, la sujetó por las garras y voló aún más alto, ascendiendo a otro nivel de altitud. El pájaro de arcilla dañado cayó como un meteorito en el campamento de Konoha. Auge. Deidara giró la cabeza para admirar las brillantes llamas que se alzaban tras él, junto con el rugido ensordecedor que la siguió. Tal como pensaba, solo ese fugaz instante de hermosa destrucción puede considerarse arte. Ibagakure envió un escuadrón de demolición de élite a la frontera de Konoha. Deidara, como alumno de Onoki y miembro de la vanguardia, fue el primero en invadir y destruir un puesto de avanzada en la frontera de Konoha. El frente noroccidental de Konoha se encontraba ahora en estado de máxima alerta. Oficina del Hokage. Te dije que esto pasaría, Hiruzen. Danzo Chimura eligió el momento perfecto para aparecer y arruinarle el día a Hiruzen Sarutobi, plantándose frente a él y criticando su juicio erróneo. La amenaza de Kirigakure es seria desde hace tiempo. No podemos seguir ignorándola. Ojalá Hiruzen le hubiera hecho caso hace años. En aquel entonces, si Hiruzen hubiera cooperado, podrían haber trabajado con Anzo la salamandra para destruir a los Akatsuki que se escondían en Amegakure. Si eso hubiera sucedido, Amegakure ciertamente no estaría del lado de Kirigakure ahora. Pero ahora Danzo simplemente estaba desempeñando el papel de un genio de la retrospectiva. No era que Hiruzen desconociera que Yagura era una figura peligrosa que requería un examen más detenido. El problema era que Konoha había quedado devastada por la guerra y el ataque del 9 colas. Además, el cuarto Raikage de Komogakure los acosaba constantemente. Exhausto y agotado, Hiruzen no podía permitirse el lujo de iniciar una pelea con Yagura. Tanto Komogakure como Kirigakure eran venenosas, y si tuviera que elegir una para tratar, tendría que ser la herida purulenta que era Komogakure. Pero ahora, Kirigakure se había convertido en un veneno aún más letal e insidioso. Y su propagación obligó a Konoha y Komogakure, a pesar de sus años de enemistad, a unirse temporalmente. Sin embargo, el repentino movimiento de Onoki pilló completamente desprevenidos a Hiruzen y al cuarto Raikage. Onoki siempre había sido un viejo zorro astuto. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Kirigakure se tragaba a su Nagakure entera, pero lo hizo. Fue un error por parte de Hiruzen, solo había previsto la primera capa de la situación, sin darse cuenta de que Onoki operaba en 5 niveles más profundos. Ya basta, Danzo. ¿Qué sentido tiene rehacer todo esto ahora? La frustración de Hiruzen era palpable. Ya no le quedaban fuerzas. ¿Y dónde estaba la raíz de Danzo cuando más se la necesitaba? Además, Jiraiya ya le había advertido en privado. Si Ruth no hubiera colaborado tan diligentemente con Akatsuki entre bastidores, las cosas habrían sido diferentes. Gracias a la conexión con Jiraiya, el trío, Yaiko, Nagato y Conan, habría seguido siendo sus grandes discípulos. Con el empate intacto, no habría forma de saber qué bando habrían elegido esos tres. La situación es terrible, Hokage. Finalmente, Nara Shikaku tomó la palabra, interrumpiendo las disputas internas entre los ancianos de la aldea y redirigiendo su atención hacia la verdadera crisis. Necesitaban concentrarse. Intercambiar acusaciones insignificantes no iba a servir de nada. Mirando el mapa, las alianzas eran claras: Konoha y Komogakure contra Kirigakure, Tsunagakure, Ibagakure y Amegakure. Mientras las naciones poderosas estaban enfrascadas en la batalla, las aldeas ocultas más pequeñas luchaban por mantenerse neutrales. Nadie se atrevía a intervenir, por temor a convertirse en carne de cañón.
Solo Megakure se atrevió a ponerse explícitamente del lado de Kirigakure. Normalmente, la fuerza de Megakure sería insignificante, continuó Mitokado Omura, retomando la conversación donde Shikaku la había dejado. Pero si Anso cayera ante esos tres mocosos, los alumnos de Jiraiya son mucho más formidables de lo que imaginábamos. A Shikaku no le importaba que se cuestionara su punto de vista, estaba de acuerdo con la valoración. Incluso si dejamos a Megakure de lado, siguen siendo 2 contra 3. Lo mejor es dejar a la aldea oculta de la lluvia al margen de la conversación. Así, no culparían a Jiraiya por entrenar a sus alumnos ni alegarían que todo este desastre fue en parte culpa suya. Hiruzen los conocía muy bien. Este tipo de espiral narrativa era bastante probable. Volviendo su atención a Ibagakure, Hiruzen apretó con más fuerza los controles. Onoki había optado por ser el jugador impredecible y decisivo en esta guerra entre 5 aldeas. Lamentablemente, el Tsuchikage rechazó formalmente nuestras propuestas diplomáticas. Con el rostro completamente sombrío, Kwaru Utatane apenas podía disimular su indignación. La actitud descarada de Onoki la hizo sentir como si la hubieran abofeteado. Los equipos de demolición de Iwa están causando graves daños a nuestras fronteras. Okage, debemos actuar. Si bien Onoki era muy locuaz en sus diplomacias, era cuidadoso en la ejecución, dejando margen para negaciones plausibles en sus relaciones con Konoha. Aparte de permitir que Deidara persiguiera sus sueños artísticos, el resto del equipo de demolición de Iwa simplemente lo seguía como si fueran niñeras. No se había tomado ninguna otra medida significativa. Su oponente era solo una adolescente rubia. Con toda razón, Konoha no debería estar tan indefensa. En ese momento, sin embargo, las fuerzas de élite de Konoha estaban posicionadas en Tsunagakure. Frente de Tsunagakure. Las fuerzas de Konoha, a las que se unieron refuerzos de largo alcance procedentes de Komogakure, sumaban más de 10.000 efectivos. Pero dada la apresurada movilización y la distancia recorrida, sus fuerzas seguían siendo menores que las de la alianza Kirigakure-Tsunagakure, que tenía la ventaja de jugar en casa. Eran los atacantes. Atacar con tropas en inferioridad numérica contra una alianza fortificada significaba que sus posibilidades de éxito eran prácticamente nulas. Hiruzen esperaba ganar tiempo, esperar a que se produjeran fisuras internas en Tsunagakure y luego atacar cuando llegara el momento oportuno. Pero el cuarto Raikage ya había atacado. Konoha no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que Komogakure muriera sola. No les quedaba más remedio que unirse a la lucha. Sí, existían desacuerdos entre Kirigakure y Tsunagakure, pero Konoha y Komogakure tenían desacuerdos aún más profundos. Más profundos que los que existían entre sus enemigos. Desde el final de la era del tercer Hokage y el ascenso del cuarto, Kirigakure y Tsunagakure solo habían librado esta guerra. Pero Konoha y Komogakure habían estado inmersas en luchas de poder desde la época del primer Hokage. Ahora luchaban codo con codo, pero cada uno en sus propios términos. Los Jonin de alto rango de Komogakure, Darui y Yujito Nii, se enfrentaron a los 7 espadachines ninja de la niebla junto con los pesos pesados de Konoha, como Hana Inuzuka y Shibuya Burame. Las élites crearon su propio campo de batalla. Mientras tanto, los shinobi comunes se enfrentaban en escaramuzas caóticas y sangrientas. Esto nunca termina. Sasori se encontraba en la cima más alta, contemplando las oleadas de shinobi de Konoha y Kumo que pululaban como hormigas, luchando y muriendo contra las líneas defensivas de Kirigakure-Tsunagakure. Un enjambre de insectos. Aún así, incluso los insectos tenían su valor, como piezas para su colección. Recogió el tercer pergamino que llevaba a la espalda. Con el viento soplando, desenrolló el pergamino desellado, revelando una figura con forma humana vestida de rojo irrumpió en el campo de batalla. Su repentina y aterradora aparición provocó incluso que se detuviera la batalla que se estaba librando en la zona de Sasori. De su abdomen salía una cadena de hierro. El extremo de la cadena, con una punta afilada, perforaba la arena y se clavaba en el suelo, extendiéndose cada vez más. 300 muñecos rojos volaron por los aires, bloqueando la luz que venía de arriba. Erguido en lo alto de las cadenas de hierro que colgaban del cielo, Sasori parecía el soberano gobernante de este dominio rojo sangre. Técnica secreta roja, representación de 100 marionetas. Un tono escarlata llenó el cielo mientras el sonido de engranajes y piezas mecánicas resonaba, tintineando y zumbando, señalando el inicio de su avance. Sasori habló con calma, ataquen. Sasori ya no necesitaba depender de los hilos de chakra para dar órdenes básicas como atacar, retirarse o perseguir. Estas marionetas humanas respondían de forma autónoma a sus órdenes. Siguiendo sus órdenes, las figuras rojas avanzaron hacia abajo, lanzando un ataque frontal contra las filas enemigas. En ese momento, el frágil equilibrio mantenido por los 7 espadachines ninja de la niebla, la élite de Komogakure y las fuerzas de Konoha se rompió. La llegada de Sasori rompió el equilibrio, deshaciendo por completo el punto muerto. Sí, había muchas marionetas carmesí, pero todas habían sido meticulosamente elaboradas por Sasori. Los mecanismos de cada marioneta eran únicos, rivalizando en complejidad y letalidad con los de cuervo, hormiga negra o salamandra. Equipadas con inteligencia autónoma básica, estas marionetas podían ejecutar las órdenes más rudimentarias de Sasori y desatar sus técnicas letales con brutal eficacia. Era como ver un juego de estrategia en tiempo real, donde Sasori actuaba como el jugador que daba órdenes con un clic derecho, y cada marioneta era una unidad que respondía al instante. Un ninja de Konoha, con la mitad del rostro oculto tras una máscara que nunca se le caía, esquivó el golpe de espada larga de un maniquí. Pero inmediatamente, varios tubos de bambú salieron disparados de la espalda del maniquí. Explotaron en el aire, esparciendo miles de zenbon en todas direcciones. En el caos y la estrechez del campo de batalla, incluso las marionetas que luchaban en otros lugares golpeaban inadvertidamente a sus aliados con proyectiles perdidos. No había margen para desviarse. Estilo tierra, muro estilo tierra. 2 muros de tierra grabados con cabezas de perro se alzaban desde el suelo, bloqueando parte del zenbon. Kakashi Atake esquivó fácilmente a los demás, y sus ojos penetrantes se detuvieron brevemente en el resplandor violeta que cubría las agujas. Veneno. Años de experiencia en combate y un agudo instinto lo pusieron en alerta. Hasta el más mínimo rasguño sería fatal. Rápidamente acorraló al maniquí con el que estaba luchando, cortándole la vía de escape. Con la mano envuelta en un crepitante relámpago, Kakashi atacó. Sin posibilidad de retroceder, la cabeza del títere fue cercenada por la espada. Estilo de fuego, jutsu de bola de fuego. Pero no era más que una marioneta, no un ser vivo. Cortarle la cabeza significaba, en el mejor de los casos, destruir algunos de sus mecanismos.
No murió en el sentido tradicional. Para no arriesgarse a que funcionara, Kakashi lanzó una bola de fuego que envolvió al maniquí y lo estrelló contra el muro de tierra. ¡Sic! Un fuerte silbido siguió al sonido de una espesa columna de vapor que salió disparada. Las técnicas del estilo agua brotan de todas las articulaciones del cuerpo de la marioneta, neutralizando el fuego de Kakashi. Sasori siempre había sido un ermitaño. Sus diseños de marionetas eran únicos en el mundo ninja, quienes las habían visto en acción rara vez sobrevivían para contarlo. Y en todos sus años luchando contra los titiriteros de Sunagakure, Kakashi nunca había visto a una marioneta usar ninjutsu. Aún así, Kakashi se había enfrentado innumerables veces a enemigos que superaban sus conocimientos. Se adaptó rápidamente. Cambió del estilo de fuego al estilo de relámpago para el movimiento final. Esta muñeca parecía ser capaz de usar únicamente el estilo de agua. Tras la destrucción, Kakashi saltó ágilmente por encima del muro de tierra que se derrumbaba y examinó el campo de batalla circundante. Su expresión se ensombreció. Se trataba de Kakashi Atake, un genio que luchó en la última guerra bajo el mando de Minato Namikaze, un antiguo miembro de la AMBO. No es alguien que se altere fácilmente. Él se había encargado del oponente, por supuesto. Pero eso no significaba que el resto de los ninjas de Konoha pudieran hacer lo mismo. Los títeres carmesí solo poseían una fuerza bruta cercana al nivel de un chunin debido a su limitada inteligencia artificial, pero la verdadera amenaza era su veneno, muerte instantánea al contacto. 300 títeres. Más de 200 mini campos de batalla dispersos a lo largo de las fronteras de Konoha y Kumogakure. La mirada de Kakashi recorrió el caos. Ya podía ver a casi un centenar de shinobi aliados heridos o visiblemente afectados por las toxinas. Eran hombres muertos en vida. Daba igual si el veneno hacía efecto o si un ninja enemigo de Sunagakure o Kirigakure se acercaba para dar el golpe final. No durarían. Kakashi no podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados. No pasó mucho tiempo antes de que los títeres carmesí lo identificaran como su próximo objetivo. Con la puntería automática activada, huyó inmediatamente de la zona. Enfrentarse directamente a estas marionetas en un campo de batalla tan complejo era demasiado peligroso. Sus proyectiles armados no distinguían entre amigos y enemigos. Tras atraer a 6 de ellos, los condujo a una zona más despejada. Entonces, impulsándose desde el suelo con una técnica perfecta, Kakashi giró en el aire y atacó. Un tajo horizontal preciso, Raikiri. Un rayo salió disparado en una curva mortal, rugiendo a través del aire. Las 6 marionetas fueron destruidas en un instante. Tras tomarse un breve descanso en la zona relativamente despejada, Kakashi regresó a la batalla. Pero él era solo un hombre. Por muy poderoso que fuera, ni siquiera Kakashi Atake podía igualar a Sasori en términos de impacto. Bajo el implacable ataque de los títeres rojos, la coalición Konoha Kumogakure comenzó a flaquear. Y sin embargo, a pesar de todas las pérdidas, con cada marioneta destruida, parecía haber un rayo de esperanza en el horizonte. Sasori soltó una risita suave. Sus cifras disminuyeron, pero ahora que tenía menos unidades, su microcontrolador se volvió más preciso y nítido. La cruel ironía, la disminución de enemigos solo hizo que los restantes fueran más letales. Incluso Kakashi se vio atrapado por una sola marioneta. Fue necesario combinar el estilo tierra y la espada relámpago para destruirla. Esto no es sostenible. Rápidamente formó sellos con las manos. Mientras gritaba a sus compañeros, Kakashi miró a Sasori, suspendido en el aire. Tenemos que detener a Sasori. Cúbranme. Los títeres eran peligrosos, pero al fin y al cabo, solo eran títeres. La verdadera debilidad de cualquier titiritero era el propio titiritero. Ante la muerte, los shinobi de Kumogakure se vieron impulsados por una renovada voluntad de vivir. Tras haber presenciado la fuerza de Kakashi, ninguno de ellos objetó esta vez. Lo entendí. Normalmente, ningún titiritero se pondría en primera línea. Pero Sasori no era un titiritero cualquiera. Mientras varios escuadrones aliados avanzaban hacia él, Sasori observaba con calma. Más de 100 marionetas carmesí se elevaron en el aire, reagrupándose alrededor de Sasori mientras bloqueaban el ataque que se aproximaba. Las hélices de su cintura rugieron, y Sasori se lanzó hacia Kakashi como un meteorito carmesí. Se desplazaba a una velocidad aterradora. En su recorrido, sus hélices perforaron los pechos y las espaldas de varios ninjas desafortunados. Kakashi apenas logró esquivar el ataque a tiempo. Antes de que pudiera contraatacar, escuchó el agudo silbido del acero cortando el aire a sus espaldas. Sasori tiró de la cadena de hierro que la sujetaba al suelo. En su segunda embestida, arrasó con todo a su paso, empalando a los mismos ninjas que antes iban delante, pero que ahora se encontraban en la retaguardia. Los shinobi de Konoha y Kumogakure cayeron como espigas de trigo ante la guadaña, fueron tomados por sorpresa y sin estar preparados. Pero Kakashi, que fue alcanzado, explotó en una nube de humo. Un clon de las sombras. El verdadero Kakashi ya se había reposicionado en un lugar más seguro, ni demasiado lejos ni demasiado cerca, lo suficientemente lejos como para evitar el impacto del ataque de Sasori. Observó atentamente cada movimiento de Sasori, analizando las técnicas del titiritero y planeando su próximo ataque. Sasori y los títeres rojos ya no lo perseguían. Y Kakashi debería considerarse afortunado. Porque ahora, era Sasori quien estaba en el campo de batalla, no la marioneta humana. Un títere humano no habría dudado en enviar a Kakashi a reunirse con su padre en el más allá. Capítulo 239. Rodéenlo. Los shinobi de Konoha aprovecharon la oportunidad cuando el cable de hierro de Sasori no se retrajo a tiempo, limitando brevemente sus movimientos. 2 ninjas clavaron con precisión sus espadas en la cadena, fijándola firmemente al suelo. Pero el cuerpo de Sasori estaba forjado únicamente con los mejores materiales, y este cable de hierro, una de sus armas letales, no era una excepción. Las espadas ninja comunes solo podían sujetarlo mediante la fuerza bruta. No podían perforarlo. Échame una mano aquí. Al oír el grito de auxilio y ver que el cable seguía retrayéndose a una velocidad alarmante, los shinobi de Konoha que se encontraban cerca corrieron a prestar ayuda. Algunos lo golpearon con cuchillas para asegurarlo con más firmeza, otros lo sellaron con la técnica de elemento tierra, y algunos incluso lo agarraron con sus propias manos. Y este cable, que Sasori de la Arena Roja usó para matar a sus compañeros, ahora podía transformarse en aquello que lo mantenía cautivo. En el otro extremo del cable, Sasori desvió con calma la mirada de la enredada cadena de hierro hacia el resto de los ninjas de Konoha que lo rodeaban.
tras emerger de la grieta del cañón, aterrizó en las llanuras desérticas abiertas, lo que brindó al enemigo una breve oportunidad. De estilo fuego. Los shinobi de Konoha formaron sellos con las manos, lanzando oleadas de llamas de alcance medio y largo hacia Sasori, que se encontraba en el centro. Sabían que los mecanismos de marioneta incrustados en sus cuerpos eran impredecibles y letales. Sin un golpe mortal garantizado, acercarse a ellos solo significaría la muerte. Fue una decisión táctica acertada. De repente, una sombra oscura e inminente descendió desde arriba. Los 100 títeres que Sasori había enviado al cielo anteriormente cayeron bajo su control, precipitándose directamente al asedio de Konoha. Cada marioneta cayó como un misil, dispersando la formación shinobi. ¡Qué desperdicio, usar mis obras maestras de esa manera! El fuego no le causó el más mínimo daño. El cuerpo de Sasori era resistente tanto al calor como al frío extremos. El caos levantó una enorme nube de arena y polvo, que obstruía parcialmente la visibilidad desde ambos lados. Sin embargo, los shinobi de Konoha lograron reagruparse en una sola línea recta. No importa, simplemente repondré mis existencias usando vuestros cuerpos. De repente, la tensión del cable se rompió. Antes de que el shinobi pudiera reaccionar, Sasori ya había desactivado el mecanismo de articulación que conectaba su cuerpo a la cadena de hierro. Ahora libre, el cable se convirtió en una línea guía que lo apuntaba directamente hacia sus enemigos como una lanza llameante. El arma que sostenía en la palma de su mano giró, transformándose en un cañón. Detrás de él, el primer pergamino se activó y se desintegró. Una ráfaga directa de fuego recorrió todo el cable, envolviendo en llamas al shinobi de Konoha. Ahora es nuestra oportunidad. Kakashi Hatake estaba escondido entre las tropas de Konoha, esperando pacientemente este preciso momento. El error táctico del enemigo y el sacrificio de sus aliados habían captado por completo la atención de Sasori. Ahora, su guardia estaba más baja que nunca. Emergiendo de la nube de polvo, Kakashi saltó alto en el aire, un rayo crepitó en su mano mientras clavaba una espada de chakra puro directamente en la cabeza de Sasori. Sasori notó que el ataque venía por detrás, pero... Jutsu de posesión de sombras. La arena arremolinada proporcionaba suficiente cobertura para que cayera la sombra. Un ninja del clan Nara, protegido dentro de las filas de Konoha, invirtió hasta la última gota de chakra que tenía para inmovilizar el cuerpo de Sasori. El sudor le corría por la cara mientras sujetaba desesperadamente a Sasori. Raikiri. La espada relámpago de Kakashi atravesó el cráneo de Sasori. Al percibir una oportunidad, un ninja del clan Akimichi lo siguió de inmediato, expandiendo parcialmente su brazo con la técnica de tamaño múltiple. Toma esto. Auge. Un puño enorme golpeó el torso de Sasori. Sin la oportunidad creada por Nara y Kakashi, Akimichi no se habría atrevido a atacar. Sus cuerpos agrandados estaban prácticamente diseñados para ser blancos de armas títeres envenenadas, objetivos gigantes en el campo de batalla. Pero ahora, por fin, les toca atacar. Cortarle la cabeza puede no ser suficiente para matarlo. El jutsu de transferencia mental de Yamanaka no tuvo ningún efecto sobre él. Y a juzgar por lo que podían ver a simple vista, este enemigo probablemente ni siquiera calificaba como humano. No podían recurrir a los métodos habituales para derribarlo. Con la cabeza destrozada y el cuerpo aplastado por aquel golpe tremendo, la forma de Sasori quedó finalmente hecha añicos, sus extremidades esparcidas por la arena. Kakashi y los ninjas Akimichi se retiraron rápidamente. Los shinobi de Sarutobi atacaron con una ráfaga de elemento fuego, quemando lo que quedaba del cuerpo de la marioneta. Terminó. Pero la expresión de triunfo en sus rostros se transformó rápidamente en pánico. Los títeres no dejaban de moverse. Aún sin su amo, seguían siendo totalmente funcionales. Esto solo podía significar una cosa. En medio de las llamas, el cuerpo maltrecho de Sasori comenzó a recomponerse, cada componente disperso volvió a unirse. Ninguno de los ninjas de Konoha se movió para detenerlo. Desconocían cuál era su punto vital. Incluso si lograban destruirlo por segunda vez, sería inútil si no alcanzaban el núcleo. Pensando lógicamente, Kakashi levantó inmediatamente la protección de su frente sobre su ojo izquierdo, liberando el Sharingan para analizar el campo de batalla. Entre los numerosos mecanismos de marionetas y piezas retorcidas, había algo que llamaba la atención, un pequeño nódulo palpitante de tejido vivo, que latía como un corazón. Kakashi no dudó. Lanzó un kunai directamente al centro. El kunai impactó, pero fue bloqueado por un panel mecánico. Varias partes del cuerpo de la muñeca fueron reensambladas mediante una serie de clics mecánicos. Ese núcleo biológico, el corazón carnoso que Kakashi había notado antes, ahora estaba profundamente incrustado en la estructura interna de la marioneta, oculto a la vista. Los ojos ámbar de Sasori, desprovistos de emoción, recorrieron con la mirada a los shinobi de Konoha antes de posarse en Kakashi. Lo recordaba, el ninja de la hoja que había demostrado formidables habilidades analíticas y destreza en combate en el enfrentamiento anterior. Ese corazón. Cuando se creó a Sasori, el núcleo biológico se colocó de forma visible en la parte exterior de la marioneta. Pero después de que Yagura se burlara de Sasori y Orochimaru y realizara una actualización a la versión 2, el núcleo fue reubicado dentro del cuerpo de la marioneta. Al igual que un corazón humano, no debía estar expuesto al aire libre. ¿Dejar expuesta una debilidad tan crítica? ¿Qué sentido tendría eso, aparte de provocar un golpe fatal? La búsqueda del arte eterno habría terminado en una muerte prematura. Sasori se había tomado en serio las palabras del Mizukage, tenían sentido. Pero si su cuerpo quedaba destrozado en la batalla y su corazón expuesto, bueno, no había mucho que se pudiera hacer. Este ninja enmascarado de Konoha era perspicaz. Identificó la debilidad de Sasori y rápidamente transmitió la información a las demás fuerzas de la aldea de la hoja. La próxima vez que atacaran a Sasori, apuntarían al corazón humano e intentarían perforar ese núcleo carnoso. Ese pensamiento provocó una risa fría en Sasori. Por supuesto, no iba a informarle amablemente a Leaf que su corazón no estaba fijo en un solo lugar. Podía moverlo a diferentes posiciones dentro de su cuerpo, o incluso transferirlo a una de las marionetas y controlar su forma actual de forma remota, si quisiera. Aún así, este cuerpo de marioneta le resultaba cómodo. Todavía no había llegado el momento de abandonar el barco. No ante oponentes de este calibre. Auge. Una gran explosión tuvo lugar en un campo de batalla cercano, atrayendo momentáneamente la atención de Sasori y los ninjas de Konoha. El vapor se elevó hacia el cielo, condensándose en una espesa nube. Un rostro retorcido y demoníaco tomó forma entre la niebla, sonriendo amenazadoramente.
Zabuza blandió su espada, desviando el salvaje ataque colmillo de lobo de Inuzuka Hana. Su estilo de lucha implacable y desinteresado comenzaba a inquietarlo. Hana retrocedió hacia Aburame Sibi, con el cuerpo cubierto de cortes y fragmentos de metal incrustados. Ninguno de ellos era mortal, especialmente los de su abdomen, brazos y piernas. Pero no mostró ningún signo de dolor ni vacilación. De hecho, estaba usando los regalos del enemigo, esos fragmentos, como armas, continuando con sus feroces ataques con colmillo de lobo sobre colmillo y complicándole la vida a Zabuza. Miró a Sibi, que estaba tratando con Ozuki Mangetsu. Pero Mangetsu ya no aparecía por ninguna parte. Esa nube ominosa en el cielo no pudo haber aparecido de la nada. ¿Qué está pasando?, preguntó Hana. Aún no estoy seguro, respondió Sibi. Acababa de utilizar insectos del clan Aburame para contener a Mangetsu, completamente seguro de que ni una sola gota de agua se había escapado del enjambre. Pero entonces se produjo una explosión en el interior de los insectos, aniquilando toda la colmena. Partículas frías y sólidas comenzaron a caer desde arriba. Sibi atrapó uno en la palma de su mano. Saraiva. Granizo. Explosiones. Vapor. Y Ozuki. Un veterano chunin se acercó, sudando profusamente. Este podría ser el jutsu por el que el segundo Mizukage fue famoso, la tiranía del peligro latente. La nube de vapor helado comenzó a girar y a condensarse formando una figura humanoide. Una pequeña versión esférica de Mangetsu se materializó frente a Sibi y los demás shinobi de Konoha. Zabuza arqueó una ceja. Así que tenías esto bajo la manga. ¿Cuándo aprendiste esta técnica? Hana llevaba un tiempo luchando contra él con total desenfreno, a pesar de estar gravemente herida y de no representar ya una amenaza seria. Y las técnicas de su clan eran todas de naturaleza física. Ineficaces contra Mangetsu. Los insectos de Aburame Sibi tampoco resultaron muy efectivos contra él, sus reservas de chakra eran enormes. Zabuza se dio la vuelta, confiando en que Mangetsu se encargaría de la situación, y fue a ocuparse de los demás shinobi de Konoha. Maldito seas, Zabuza, murmuró Mangetsu. Mediante la tiranía del peligro vaporoso, los ataques provenían del clon, mientras que el cuerpo real sufría un debilitamiento temporal. Mangetsu apretó los dientes mientras Zabuza retrocedía. ¡Qué gran compañero eres! ¿No me echas una mano? Sois los mejores amigos. Ahí está. Es la verdadera, gritó Hana. Gracias a la información que los chunin le proporcionaron sobre la técnica, Hana percibió el verdadero cuerpo de Mangetsu y señaló en dirección a la marca de las 10 en punto. ¿Intentando atraparme? Mangetsu esbozó una sonrisa irónica. Aprovechando el lapso de tiempo, se escondió bajo la protección de los ninjas de la niebla que se encontraban cerca y le sacó la lengua desde la distancia. Blake. Demasiado lento. Ve acá. Incluso arqueó las cejas para advertirles, será mejor que tengan cuidado. El pequeño clon de Mangetsu saltó alto en el aire. Con su forma pequeña y ágil, se abrió paso entre las filas de Konoha a una velocidad impresionante. El cuerpo esférico rebotaba y rodaba mientras su hoja, perfectamente fusionada a la estructura, cortaba la carne como si fuera mantequilla. A medida que se movía, el calor en su interior aumentaba. El agua dentro del cuerpo del clon se evaporó, convirtiéndose en vapor a presión. El diminuto clon se hinchó, como un globo que alcanza su masa crítica. Auge. Una explosión devastadora sacudió el campo de batalla, obligando a Hana y Sibi a retirarse. Decenas de ninjas de Konoha y Komogakure, algunos demasiado lentos para reaccionar, otros rápidos pero no lo suficiente, fueron alcanzados por la explosión y murieron al instante. ¿Por qué explotó?, gritó Hana, volviéndose hacia el chunin mayor. Eso no es lo que dijo antes. El clon ni siquiera había alcanzado su máxima expansión todavía. Cálmate, Hana, interrumpió Sibi, indicándole a la chunin que se alejara. Ese veterano había sobrevivido desde la Segunda Gran Guerra Ninja y había cumplido con su deber, proporcionándoles información valiosa. No había necesidad de que lo arrastraran a la batalla actual y muriera en vano. Esa explosión no provino del clon en expansión, explicó Sibi. El clon de Mangetsu ni siquiera avanzó hacia ellos, fue desviado por uno de los clones de insectos de Sibi, lo que le dio tiempo para recabar información. Auge. Otra explosión, de nuevo antes de que el clon se hubiera expandido por completo. Su clon y varios otros shinobi fueron vaporizados en la explosión. ¿Qué es la espada explosiva?, dijo Sibi con severidad. Lo vio con claridad, el clon empuñaba esa espada en concreto. Las dos últimas explosiones fueron causadas por la cuchilla explosiva, no por la técnica del vapor en sí. La tiranía del peligro latente era conocida como una técnica de explosión infinita, pero ahora se había combinado con una espada ninja que también detonaba. Este tipo de detonación rápida y a gran escala fue la perdición del jutsu de insectos al estilo Aburame. Sibi no encontraba la manera de romper el punto muerto. Frente a Komogakure, sus fuerzas se encontraban en un punto muerto con el grupo liderado por Oshigaki Kisame y Ameyuri Ringo. No llegaban refuerzos. Justo cuando Sibi pensaba que las cosas no podían empeorar, la realidad le demostró que estaba equivocado. En el breve instante que dedicó a idear estrategias, el clon de Mangetsu ya había alcanzado un tamaño enorme. Ahora, era casi comparable al jutsu de expansión parcial de Akimichi. Su enorme cuerpo y la inminente explosión generaban una presión abrumadora. ¿Cómo es posible que se esté expandiendo tan rápido? Más rápido de lo que cualquier cálculo había previsto, más rápido de lo que cabría esperar de una simple acumulación de calor basada en el movimiento. Entonces Sibi notó la diferencia, es la explosión de la espada explosiva. Las explosiones no solo atacaban, sino que aceleraban la velocidad de carga de la técnica del vapor. Las explosiones acortaron el tiempo de espera entre expansiones. Una intensa luz blanca procedente de la explosión inundó el campo de batalla, cegando a todos los que observaban esa parte del frente. Aidia, murmuró Mangetsu. Sus aliados de la niebla lo estaban alejando de la zona de peligro, y todos ellos lo trataban con una reverencia exagerada. No tienes por qué admirarme tanto, de verdad. Lo entiendo. Los ninjas de la niebla desviaron la mirada con cortesía. No lo éramos. No hacemos eso. Por favor, paren. Sibi y Hana lograron escapar. A juzgar por la magnitud de la última explosión, se dieron cuenta de que no eran rival para Ozuki Mangetsu. Necesitaban refuerzos. Pero al trío Inoshikacho no le iba mucho mejor. Sasori estaba dominando por completo su lado de la pelea. El rumbo de la batalla ya estaba claro.
Las unidades más fuertes de cada grupo se retiraron temporalmente para una breve discusión. Necesitamos retirarnos. Atacamos sin la preparación adecuada. Librar una batalla que no podemos ganar solo provocará bajas innecesarias. Nuestro número es menor y no tenemos suficientes ninjas de élite para enfrentarnos a los 7 espadachines ninja. Menos de 10 segundos después, todos votaron unánimemente a favor de la retirada. Kakashi, siempre tan reflexivo, recordó una última cosa: informaré a los ninjas de la nube. Pero cuando fue a contárselo, descubrió que Komogakure ya había comenzado a retirarse, mucho antes que ellos. Se retiraron en secreto, dejando atrás Konoha como una distracción conveniente. Cuando vieron a Kakashi, la farsa terminó. La retaguardia de la aldea de las nubes ni siquiera se molestó en dar excusas. Se dieron la vuelta y huyeron también, ni siquiera saludaron a Kakashi con la mano. Tras 2 días de intensos combates, en los que Konoha y Komogakure se retiraron por completo del país del viento, la batalla en la línea celestial de Tsunagakure llegó a su fin. Capítulo 240. Tras los reveses sufridos por Konoha y Komogakure en sus ofensivas militares, su ya débil influencia diplomática se desmoronó aún más. Ninguna de las aldeas logró interferir en los asuntos internos de Tsunagakure. Cuando Onoki recibió la información de que Konoha había retirado sus tropas, no perdió el tiempo y ordenó una retirada completa. Rápidamente dio órdenes de retirar al escuadrón de demolición, en particular a su alumno estrella, Deidara, que había causado una destrucción espectacular durante la operación. Tras más de 2 días de bombardeo, Deidara había quemado por completo la arcilla que Onoki había autorizado. Cualquier bombardeo posterior le obligaría a recurrir a la arcilla que él mismo había fabricado. Después de que lo arrastraran de vuelta a Ibagakure, lo primero que hizo Onoki fue confiscar la arcilla, por si acaso Deidara no hubiera escapado de las explosiones y estuviera pensando en intentar algo en su propia aldea. Para ser justos, Deidara estaba pensando exactamente eso. Pero Onoki era un viejo cascarrabias y conocía muy bien el temperamento del estudiante. Se apoderó de los instrumentos del crimen y mantuvo al sospechoso bajo vigilancia, deteniendo a Deidara y teniéndolo justo delante de sus narices. Con eso, Ibagakure guardó silencio. La noticia de esta divertida anécdota entre maestro y aprendiz llegó a oídos de Yagura. No pudo evitar recordar un viejo episodio de Tom y Jerry, aquel en el que Jerry intenta controlar a su travieso sobrino Tuffy, un apasionado de las bombas. Aparte de que ese chico, Deidara, causara un alboroto cerca de la frontera noroeste de Konoha, dijo Terumi Mei, frunciendo el ceño mientras hojeaba los informes de batalla sincronizados enviados desde Ibagakure. Ibagakure no contribuyó mucho a esta guerra. En realidad, la única acción importante de Ibagakure fue al principio, saquear a la gente del país del viento. Esto perjudicó a Tsunagakure mucho más de lo que la benefició. El resto del equipo de demolición parecía más bien un grupo de guardaespaldas escoltando a Deidara en un recorrido por la Tierra del Fuego. Y Deidara no solo bombardeó la Tierra y la gente del país del Fuego, sino que también atacó el territorio de Kirigakure. Bueno, es un precio pequeño a pagar para que el Tsuchikage se embolse un poco de beneficio, respondió Yagura, imperturbable. Los conflictos entre naciones nunca eran unilaterales. Las pérdidas eran inevitables. Aunque Ibagakure no hizo ninguna contribución evidente en el campo de batalla, el hecho de que no se aliaran diplomáticamente con Kirigakure ya supuso una gran ayuda. Yagura le dio a Onoki lo que quería y, a cambio, recibió del anciano lo que necesitaba. En general, la operación contra Tsunagakure fue un éxito, y Yagura tenía la intención de mostrar su agradecimiento, tanto a Onoki como a Yaiko. Las recompensas específicas por los servicios prestados a Ibagakure y los honorarios de contratación adeudados a Yaiko y su organización serían gestionados por el Consejo de Ancianos y su Departamento de Finanzas. Tras concluir los asuntos internos, Yagura pasó inmediatamente a tomar decisiones sobre el personal. Recordaba a Kisame, recién casada y sin preparación para la guerra en el desierto, así como a Mangetsu y a los shinobi heridos de Kirigakure. Mientras tanto, Sasori, Sabusa y Ameyuri permanecieron en Tsunagakure, al mando de una pequeña guarnición para mantener el orden y sofocar cualquier disturbio local. Una vez concluidas las tareas y transmitidas las órdenes, Yagura partió hacia Tsunagakure. Aunque Tsunagakure conservó su nombre, lo cierto es que se había convertido en un estado satélite bajo la autoridad de Kirigakure. Gaara fue elegido personalmente por Yagura para asumir el título de quinto Kazekage. Yagura sabía que Gaara se convertiría algún día en un líder excepcional. Pero, por ahora, Gaara seguía siendo solo un niño. Yagura tenía la intención de visitarlo, ofrecerle algunos consejos y, lo más importante, establecer personalmente el dominio de Kirigakure. Dejaría clara su soberanía. Yagura no anunció su llegada con bombos y platillos. La guerra había terminado en un abrir y cerrar de ojos, y la gente de Tsunagakure aún estaba en estado de shock. Sus líderes ya habían tomado decisiones por ellos antes incluso de que tuvieran tiempo de reaccionar. La opinión pública aún se encontraba al borde de la indecisión, y Yagura no tenía intención de generar controversia ni de complicarse la vida. Buscaba una transición pacífica y gradual, dando tiempo para que la resistencia disminuyera poco a poco y la opinión pública se fuera modificando. Antes de llegar, solo había avisado a Gaara y a algunos de sus consejeros más cercanos. Es posible que el resto de Tsunagakure haya oído rumores, pero no se ha emitido ninguna declaración oficial. 3 mañanas después, Yagura entró en un pueblo lleno de sospechas e inquietud, alimentadas por rumores vagos y a medias ciertos. Mejorar la moral pública era la tarea del liderazgo actual de Tsunagakure. Yagura no tenía ningún interés en solucionar el problema. Tras saludar brevemente a Sabusa y a Meyuri, se dirigió al edificio del Kazekage escoltado por ellos. Oficina del Kazekage, habitación de invitados. No necesito la supervisión de mis padres para esta conversación con el quinto Kazekage, ¿verdad?, dijo Yagura, haciendo un gesto para que todos retrocedieran, incluidos Sabusa y Ameyuri. Luego dirigió su mirada hacia los dos que estaban junto a Gaara, Baki y Yasamaru. La mera presencia de un kage hizo que los dos experimentados Jounin se tensaran visiblemente, y un sudor frío les corría por la espalda. Baki-san, dijo Gaara, moviéndose nerviosamente en el sofá como si tuviera miedo. Por suerte, el anciano Ebiso le había aconsejado qué hacer. Armándose de valor, dijo lo que consideró correcto: déjenos solos un rato. Estaré bien. A su edad, Gaara no sabía cómo usar frases más sutiles como podrías darnos un poco de espacio, así que lo dijo sin rodeos. Yagura arqueó una ceja, con la expresión de un adulto desconfiado que intenta atraer a un niño. Añadió alegremente a los dos adultos.
Muy bien, ya has escuchado a tu Kasekage. Es hora de irnos de aquí. Siguiendo la orden de Gaara, los dos no tuvieron más remedio que retirarse y abandonar la oficina. Ahora, solo Yagura y Gaara permanecían solos en la habitación. Al observar a Gaara sentado allí rígidamente, Yagura se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la mejilla en una mano. Si te dijera que no tuvieras tanto miedo ni estuvieras tan nervioso, probablemente no serías capaz de hacerlo de todos modos, ¿verdad? Tengo algo de experiencia con niños. Ayudé a criar a niños pequeños. ¿Quieres que te cuente un cuento? O tal vez tienes hambre, ¿quieres un bocadillo? No, gracias. El anciano Ebiso le describió una vez al Mizukage a Gaara en términos que un niño podría entender. El resumen fue claro: no es buena persona. No comas nada de lo que te dé. No dejes que se acerque ni te toque. No creas ni una palabra de lo que diga. Yagura no sabía exactamente qué manual de instrucciones le había dado Ebiso a Gaara anteriormente. Pero a juzgar por la cautela y la extrañeza en los ojos de Gaara, Yagura pudo adivinarlo. Tomó un trozo de pastel de azúcar de la mesa y lo agitó frente a Gaara. ¿No te interesa? Pero bueno, este aperitivo lo sirvió tu propio personal, ¿sabes? Gaara se apartó inmediatamente, a una distancia de aproximadamente medio cuerpo. De acuerdo. Realmente estaba tratando a Yagura como una amenaza. Encogiéndose de hombros, Yagura se llevó el pastel a la boca y le dio un mordisco. Al menos era seguro, no contenía veneno. Y era dulce. Elaborado a partir de un extracto de una planta de un oasis del desierto. El dulce estaba hecho de azúcar refinada, una de las raras especialidades de Tsunagakure. Ebiso le enseñó a Gaara que, como mínimo, debía ser educado y saludar a la gente correctamente. Pero eso era pedir demasiado a un niño que apenas hablaba con nadie. Especialmente cuando la persona en cuestión era un líder de alto nivel. Incluso para alguien como Gaara, poner a Baki y Yasamaru, dos hombres adultos y sanos, delante de Yagura sería suficiente para dejarlo sin palabras. Cuando Yagura volvió a concentrarse en el caramelo que acababa de morder, el ambiente cálido que había creado se enfrió casi al instante. Gaara se encogió de miedo. Si tan solo Baki y Yasamaru siguieran aquí. Yagura estaba tratando de poner a prueba de que estaba hecho realmente Gaara. Gaara, por iniciativa propia, había cooperado y despedido a Baki y Yasamaru, lo que le valió una pequeña muestra de aprobación de Yagura. Así que este es Gaara, pensó. Pero tal vez sobreestimó al chico. Yagura miró fijamente a Gaara y le preguntó: ¿te arrepientes ahora de esa decisión? Después de todo, Gaara les había dicho personalmente a sus guardianes que se marcharan. Gaara negó con la cabeza rápidamente, evitando instintivamente la respuesta obviamente incorrecta. No. Bien. La expresión de Yagura se suavizó hasta convertirse en una sonrisa. Se levantó y caminó hacia el otro lado de la mesa, sentándose junto a Gaara. La distancia de seguridad que lo separaba desapareció en un instante. El cuerpo de Gaara se tensó, y el pánico nubló sus ojos verde jade. ¿De qué tienes tanto miedo? No es como si fuera a matarte. Pero incluso mientras decía esto, Gaara no creyó ni una palabra. La principal razón por la que Yagura vino fue para hacer que el cola corta que había dentro de Gaara se comportara. No se trataba de transformar a Sukaku en una bestia perfectamente obediente bajo el control de Gaara y convertirlo en el Jinchuriki ideal. Eso era pedir demasiado. Como mínimo, la criatura no podía descontrolarse cada pocos días, provocando caos y destrucción. Si esto seguía ocurriendo, Gaara no solo fracasaría en su intento de proteger a la gente de Tsunagakure, sino que también se convertiría en una bomba de relojería incontrolable viviendo entre ellos. Los aldeanos le temían, y su posición como Kasekage nunca estaría asegurada de esa manera. Fue Yagura quien puso a Gaara en esta situación. En el momento en que se sentó en esa silla, quedó marcado con el sello político de Kirigakure, algo que no podría eliminarse aunque quisiera. Yagura no deseaba ver a Gaara destronado después de tan solo unos años, reemplazado por otra persona, lo que haría que todos sus esfuerzos anteriores fueran en vano. Tus ojeras parecen más claras de lo que recordaba. Tum tum. Gaara retrocedió hasta quedar acorralado contra el brazo del sofá. Ya no había escapatoria. Sintió un nudo en el estómago, como si alguien lo estuviera apretando, y un enloquecido tamborileando en su interior. Entonces, Yagura extendió la mano, pero Gaara la repelió con su defensa automática de arena. Ah, es verdad. Había olvidado que tenías ese mecanismo de defensa absoluto. Para un Jounin de nivel medio o bajo, la arena de Gaara era un escudo problemático y potencialmente letal. Pero el hecho de que Yagura lo hubiera olvidado significaba que no pensaba mucho en ello. Ignorando los intentos de retener la arena, el brazo de Yagura se extendió y presionó contra la fórmula de sellado grabada en el estómago de Gaara. En ese instante, la conciencia de Gaara fue arrastrada a la fuerza a otro reino. En su mundo mental, Gaara vio a lo lejos al monstruo sellado en su interior. Detrás de los barrotes del sello, Yagura hablaba directamente con Sukaku. Gaara permaneció fuera de la jaula, incapaz de oír o comprender lo que se decía. Esa bestia brutal y aterradora que vive en su interior, la que puede liberarse en cualquier momento y destruirlo todo, provocando que los aldeanos e incluso sus hermanos lo odien. Y sin embargo, frente a Yagura, la bestia no estaba furiosa. Esta fue una reunión entre Yagura y Sukaku. Ya se habían conocido una vez antes, cuando Sukaku estaba dentro de Bunpuku. Ahora, aprovechándose de esa conexión pasada, Yagura comenzó a promover a Gaara como una especie de embajador de la marca. Oye, pequeño Tanuki. Si tienes algún problema con él, puedo soltarte, darte una paliza y probablemente no tendrás de qué quejarte. ¿Te parece bien? Sukaku. La bestia se quedó sin palabras. La larga cola rozó perezosamente su rostro. Despertar. Sukaku comenzó a rugir cuando la tortuga se posó sobre el hombro de Yagura. Oye. Tu humano se está volviendo arrogante. ¿No vas a hacer nada? No puedo controlarlo, respondió Isobu con sinceridad, acurrucándose más cerca del pequeño humano. Me gusta. No es asunto tuyo. Sukaku lo miró con incredulidad. Dicen que algunos animales reflejan a sus dueños. Jamás pensé que las tortugas también lo harían. Ni tampoco resultó que el zorro fuera así. En cierto modo, Sukaku encontraba a Isobu más irritante que nunca. Al menos hacía siglos que no veía a Kurama, así que casi había olvidado lo molesto que podía ser ese zorro. Pero Isobu había cambiado. Y de la peor manera, convirtiéndose cada vez más en un ser humano malvado.
¿Cómo es posible que no hubieran visto ese potencial en él antes? Nunca se sabe realmente qué ocurre en el corazón de una bestia. Isobu ignoró el insulto. Naturalmente, Yagura tampoco iba a empezar una pelea por cuestiones de semántica. En cambio, se volvió hacia Sukaku y le dijo: comparado conmigo, ¿no te parece que tu actual Jinchuriki, Gaara, es amable, gentil y adorable? ¿De verdad puedes soportar hacerle daño? Sukaku. La bestia se quedó sin palabras. Otra vez. Es la primera vez que veo a un humano asado así, murmuró Sukaku. ¿Acaso su gruesa piel provenía del caparazón de Isobu? Oh dioses del cielo, sabio de los 6 senderos, todopoderoso. ¿Qué hizo para merecer esto? ¿Acaso Isobu y este humano fueron enviados como castigo divino? Ahora lo entiendo. Sukaku decidió que lo mejor era deshacerse de esas dos criaturas tan molestas lo antes posible. Honestamente, Yagura tenía razón. Cada segundo extra que pasaba con ellos era peor que un año extra atrapado dentro de Gaara. Dado que no podía derrotar a esa combinación de humano y bestia, Sukaku comenzó a considerar seriamente la posibilidad de cooperar con Gaara. Me contendré, gruñó. Si Gaara no puede controlar mi poder, será culpa suya. Yo no seré responsable. Yagura chasqueó los dedos. De acuerdo. Esto funciona. La conciencia de Gaara fue absorbida de nuevo por su cuerpo. La arena que antes mataba por instinto ahora era completamente ineficaz. La bestia furiosa que llevaba dentro había sido totalmente sometida, reducida incluso a una criatura intimidada. Gaara seguía atónito. Haré que el equipo de sellado de mi país refuerce el sello de tu bestia con cola, dijo Yagura con indiferencia. Había aprendido algunas técnicas de sellado del clan Uzumaki y podía juzgar rápidamente la calidad del sello de Gaara. Guardaba un ligero parecido con las técnicas de sellado Uzumaki que le había enseñado a Tsunagakure, pero solo un ligero parecido. La mayor parte se basaba en los propios métodos de Tsunagakure. Cuando Yagura retiró la mano, le revolvió bruscamente el pelo rojo y puntiagudo a Gaara. Esa conmoción finalmente devolvió a Gaara a la realidad. Recordaba todo lo que acababa de suceder. Ese hombre le había ayudado a reprimir al monstruo que llevaba dentro. Instintivamente, murmuró: gracias. Yagura se detuvo, desconcertado. Pensó en todo lo que le había hecho a Tsunagakure y negó con la cabeza al ver al ingenuo muchacho frente a él. No me des las gracias. Había venido al pueblo por 2 razones: ver a Gaara y apaciguar a Sukaku. Ambas ya se habían cumplido. Se levantó del sofá y, con disimulo, cogió otro caramelo de la mesa, dejándolo derretirse en la boca antes de tragarlo. Disfrutando del dulzor crujiente en su lengua, Yagura dijo: está bien, está bien, está bien. No me gusta este clima desértico. Me voy. Gaara levantó la vista, sobresaltado por el cambio repentino. ¿Volver? ¿Te vas? Sí. Yagura miró por encima del hombro a Gaara, recordando cómo se sentía su cabello en ese momento. Le dio otra palmadita juguetona y parecía a punto de ofrecerle algunas palabras de aliento. Kasekaje Gaara. El pequeño erizo rojo, asustado, se animó. Sí. Pero dado que Yagura era técnicamente responsable de la mayor parte del caos actual en el pueblo, cualquier señal alentadora resultaba desalentadora. Entonces, las palabras cambiaron en el último segundo. Prométeme que no te cambiarás el peinado. Gaara parpadeó. Un enorme signo de interrogación apareció sobre su cabeza. Su carita sin cejas, junto con el desordenado garabato de arena a su lado, transmitía una expresión peculiar. Capítulo 241. Sukaku dentro de Gaara ya no actuaba. Con el apoyo de Ebisu y otros, y el respaldo secreto de Kirigakure, Gaara afianzó firmemente su posición como Kasekaje. Como resultado, la situación interna en Tsunagakure se estabilizó. Esto no dejaba margen para que Hiruzen Sarutobi, el cuarto Raikage, ni siquiera Onoki, interfirieran o causaran problemas. La derrota en el campo de batalla de Ichinen, sumada al estado debilitado de Konoha y a la gran distancia que separa a Komogakure de Tsunagakure, significó que Hiruzen y el cuarto Raikage no pudieran hacer mucho más que quedarse de brazos cruzados y permanecer impotentes. Onoki, siempre indeciso, aceptó el dinero de Kirigakure. Su neutralidad dejó a Konoha y Komogakure furiosas y frustradas, pero incapaces de actuar. Al final, no les quedó más remedio que rendirse, por ahora, con la esperanza de que la situación cambiara y les diera otra oportunidad de arrebatar Tsunagakure de las garras de Kirigakure. Desde la perspectiva de Onoki, no le gustaba nada ver a ese mocoso arrogante y exitoso, Yagura. Pero lo que Ibagakure más necesitaba en ese momento era dinero en efectivo. Las verdades más simples a menudo contenían la sabiduría más profunda. Por mucho que cambiara el mundo exterior, mientras la fortaleza de una persona permaneciera sólida, podría mantenerse inquebrantable ante todo. En pocas palabras, si tenías suficiente crédito en tu tarjeta, podías ignorar los molestos descuentos y las ofertas relámpago de todas las plataformas. Gracias a la reciente serie de victorias de Ibagakure contra el País del Viento, el daimyo del País de la Tierra había reducido la financiación militar. Onoki ahora contaba con los recursos necesarios para reconstruir su fuerza militar. Con dinero de sobra, estaba dispuesto a invertir fuertemente, enviando a shinobis bien entrenados a misiones más peligrosas y de mayor nivel. Aunque algo saliera mal y se desperdiciaran años de entrenamiento, Onoki finalmente tenía la libertad de correr esos riesgos sin remordimientos. Entre bastidores, Onoki ya había rechazado una oferta de un oscuro grupo de ninjas renegados. Propusieron un acuerdo mercenario, y Ibagakure aceptaría misiones de alto nivel y el grupo las llevaría a cabo en su nombre, repartiéndose las recompensas posteriormente. Pero Ibagakure ya no necesitaba mercenarios, tenían la fuerza suficiente para completar misiones de alto nivel por sí mismos. El grupo secreto de Uchiha Obito, llamado irónicamente la organización que ama a los animales, se topó con un muro justo en el primer paso de sus planes de recaudación de fondos. Con Ibagakure cerrándoles la puerta en las narices, ninguna de las 5 grandes naciones estaba dispuesta a darles una oportunidad. Kirigakure y Tsunagakure eran prácticamente enemigos acérrimos, por lo que esa ruta estaba cerrada desde el principio. Tanto Konoha como Komogakure tenían arcas muy abultadas, nunca les faltó dinero. Ibagakure era su única oportunidad potencial. Pero el cielo no solo cerró la puerta de golpe, sino que también cerró las ventanas. Deidara, quien recientemente se había distinguido en una escaramuza en la frontera con Konoha, se encontraba ahora bajo la atenta mirada de Onoki. Había sido designado como el futuro sucesor del Tsuchikage.
Solo había un lamento. Deidara tenía chakra de tierra, pero carecía de chakra de viento y fuego, lo que significaba que no podía heredar la técnica de liberación de polvo. Aún así, Onoki lo mantuvo firmemente protegido. Obito, que había estado siguiendo de cerca a este prometedor recluta a través de Witesetsu, nunca tuvo la oportunidad de contactar con él. Los espías de Kirigakure que se habían infiltrado en Ibagakure, bajo las órdenes directas de Yagura, también observaban de cerca los movimientos de Deidara. Pasaron los años sin que se supiera nada de que Deidara había sido tachado de ninja renegado. Se podía afirmar con seguridad que Obito no logró robarle a Deidara. No podemos evitar preguntarnos si, en la línea temporal original, la deserción de Deidara fue en realidad una maniobra del propio Onoki para infiltrar a un espía en Akatsuki. Pero al final, Deidara se convirtió en un verdadero rebelde. No solo dejó de actuar como informante, sino que incluso perdió la vida en el intento. Yagura se imaginó a sí mismo en el lugar de Onoki en esa línea temporal. ¿Qué pasaría si su futuro Mizukage, tan cuidadosamente educado, muriera así? Sí, esta es una historia de terror. Ahora que Nagato se había ido, la versión en solitario de Akatsuki de Obito ya no resultaba tan amenazante. Según la información recopilada por Yagura, las fuerzas de Obito, además de Setsu, incluían únicamente a Uchiha Itachi e Idan, ambos antiguos miembros de Akatsuki. Los demás eran figuras desconocidas, con niveles de poder comparables a los de un Jonin de élite. Onoki no tenía ninguna razón para dejar que el rebelde Deidara vagara por ahí y se malgastara. Con el tiempo, Deidara, junto con Kurotsuchi y Akatsuki, se convirtió en el rostro de la siguiente generación de Ibagakure. Incluso el otrora hostil cuarto Raikage tuvo que empezar a recomponer sus lazos con Ibagakure a medida que recuperaba lentamente su fuerza. Tal como Onoki había predicho, el verdadero poder era la única moneda de cambio real. Ahora, la generación más joven, aquellos nacidos durante o poco después de la Tercera Gran Guerra Ninja, o aquellos que la vivieron en su infancia, se estaba convirtiendo en la fuerza central en las carreras armamentísticas de sus respectivas aldeas. Kumogakure también tuvo sus estrellas en ascenso, Darui, Yujito Ni, Se, Omoi, todos shinobi excepcionales de la próxima generación. Tanto en cantidad como en calidad, estaban a la altura del talentoso grupo de Ibagakure. Pero gracias a la diplomacia agresiva y enérgica del cuarto Raikage, Kumogakure se granjeó muchos enemigos. Desde Ibagakure hasta Konoha y Kirigakure, las extensas fronteras significaban que las fuerzas de Kumogakure estaban peligrosamente dispersas. Ibagakure había asesinado al tercer Raikage. Debido a esta venganza personal, el cuarto Raikage nunca pudo aliarse verdaderamente con ellos. Por otro lado, Konoha había sido una espina clavada para Kumogakure durante décadas. Estaba cerca, era rica y frágil, un objetivo ideal para la expansión. A menos que el cuarto Raikage adoptara repentinamente una política defensiva, una alianza con Konoha también era impensable. En cuanto a Kirigakure, él ya había roto personalmente esa alianza tras la caída del gobierno títere de Tsunagakure. Y Yagura, el cuarto Mizukage, seguía siendo su mayor rival en la lucha por el dominio. Así pues, en su búsqueda de aliados, el cuarto Raikage acabó descartando un nombre tras otro. Allá donde iba, se enfrentaba al aislamiento. Los interminables conflictos solo agotaron el poder de Kumogakure, fuerte, pero nunca dominante. De las tres aldeas principales, Kirigakure, Ibagakure y Konoha, solo Konoha era la más débil y la más fácil de conquistar. La tercera gran guerra ninja, seguida del incidente del 9 colas, perjudicó la defensa nacional de Konoha. En su 60º año, Konoha experimentaba una brecha generacional. Deidara de Ibagakure, Darui de Kumogakure, Kimimaro de Kirigakure, estos prometedores shinobi ya eran jounin de pleno derecho, la mayoría de ellos entre los 15 y los 25 años. En Konoha, Uzumaki y Naruto, la nueva generación del trío Ino-Shikacho, hijos de los clanes Inuzuka, Aburame y Hyuga, tenían todos tan solo 12 o 13 años. Por supuesto, los 12 de Konoha eran los protagonistas principales. Pero si uno realmente observara la situación actual desde dentro de este mundo, debido a las consecuencias del ataque del Kyuubi, Konoha era en realidad la aldea más devastada por la guerra de todas. De todas las principales aldeas shinobi, la que se recuperó más lentamente después de la guerra fue Kirigakure. Incluso Tsunagakure, la más débil de las 5 grandes aldeas ocultas, ya había presenciado el surgimiento de una nueva generación. Con tan solo 12 años, Gaara estaba listo para asumir grandes responsabilidades. Su hermana Temari y su hermano Kankuro también se habían vuelto considerablemente más fuertes. Mientras tanto, en Kirigakure, en la Academia Ninja, la temporada de graduaciones había terminado en junio. Los exámenes finales ya habían concluido. Los Chunin recién graduados lucían con orgullo sus protectores de frente. A cada equipo de 3 estudiantes se le asignó un líder de escuadrón Jonin para guiarlos a la siguiente fase del entrenamiento. ¡Qué lento! Una niña pequeña de cabello gris y ojos azul verdosos brillantes, con las pupilas casi verticales, gritó con frustración. Su voz resonó por toda el aula. Llevaba los brazos vendados y una elegante armadura negra. Si ese profesor no aparece pronto, voy a diseccionarlo. Ya basta, Shinobu, gruñó un chico con una camisa azul, frotándose la oreja. Uchiha Sasuke ya tenía dolor de cabeza. Miró al chico pelirrojo que estaba a su lado, que tejía sellos con las manos sin pensar por aburrimiento, y se burló. Ni siquiera necesita sellos. ¿A quién intentas impresionar? Uzumaki Menma se mostró visiblemente desanimado por el golpe. ¡Ay! Acabo de recibir una reprimenda por fingir del rey de la farsa. Sasuke estalló, golpeando la mesa con la mano y dándole un puñetazo a Menma. ¿A quién llamas el rey de la hipocresía? Quien da el primer golpe es el rey de la hipocresía. Menma esquivó con destreza el puñetazo apático de Sasuke, riendo. Yo no me lo inventé. Este título te fue otorgado personalmente por el Mizukage. ¿Vas a negarlo? Cuando eran más pequeños, Sasuke era un niño pequeño y amable con mejillas regordetas a los ojos de Menma. Pero en los últimos años, algo cambió. Fue como si se hubiera activado un interruptor interno. Quizás fue la pubertad. Quizás fue simplemente rebeldía. Empezó a ponerse ese traje azul y a actuar con indiferencia. No le sentaba bien, no podía mantenerlo durante mucho tiempo sin perder la compostura, pero Sasuke claramente pensaba que eso lo hacía parecer genial. Mizukage. Sasuke estaba tan furioso que ni siquiera podía hablar. No podía gritarle a Yagura, pero a Menma. A Menma sin duda le daría un puñetazo. Aquí vamos.
Shinobu, cuyo nombre completo era Shinobu Kiria, dejó de balancear impacientemente las piernas sobre la mesa. Caminó con ligereza junto a algunos escritorios y se tumbó boca abajo para observar el drama desde la distancia. Los tres niños estaban tan absortos en la pelea que se olvidaron por completo del profesor al que debían estar esperando. Eso es, hasta que la puerta del aula cruje al abrirse. El ruido los sobresaltó a los tres. Los tres eran los mejores entre sus compañeros, extremadamente perspicaces. Ningún Jonin común podía acercarse a ellos sin ser detectado. Entonces, si ninguno de ellos lo escuchó venir, esto significaba que el instructor asignado no era un Jonin común y corriente. Bueno, parece que todos tenéis mucha energía. Apoyado contra la puerta, el hombre tenía el pelo azul claro y los ojos violetas. Le sonrió con una calma casi juguetona. Eso es bueno. Vas a necesitar esa energía. Los niños se quedaron paralizados y luego gritaron repentinamente al unísono, ¿Mizukage-sama? Ah, lo descubriste tan rápido. Yagura levantó la mano, chasqueando el pulgar y el índice, y se pellizcó la mejilla. Maldita sea, ¿me habré revelado demasiado pronto? Arruiné por completo el momento dramático. Olvídalo. Intentémoslo de nuevo. ¡Pam! Se aclaró la garganta y se enderezó, adoptando una expresión seria y fingida. Se han equivocado de persona. No soy el Mizukage. Me llamo Kagura Karatachi, primo de Yagura, del clan Karatachi. Un Jonin de Kirigakure. Seré su nuevo líder de escuadrón a partir de hoy. Hacía años que no desempolvaba el seudónimo de Kagura. El mismo viejo truco, un jutsu de transformación, ayudado por un clon de espejo de agua. Con una expresión completamente seria, estaba diciendo auténticas tonterías, destruyendo el poco respeto que los niños habían desarrollado. Menma, Sasuke y Shinobu. Que en realidad, dijo Menma con semblante serio, retiro lo que dije sobre Sasuke. Se dirigió al no Mizukage y declaró, tú eres el verdadero rey de la imitación. Sasuke gimió. Cállate. No, hay una diferencia, añadió Yagura con tono servicial. La actuación de Sasuke es solo para aparentar. La mía es más bien un cosplay. El rostro de Sasuke se ensombreció. Ya basta, Mizukage-sama. ¿Podemos seguir adelante, por favor? Y deja de criticarme por esto. Menma pareció extrañamente impresionada. Ahora lo entiendo. Con ese golpe final, pusieron fin a la bienvenida a la fiesta de Sasuke. Yagura aplaudió una vez. Muy bien. Es hora de ser un poco anticuados y seguir el protocolo. Se sentó despreocupadamente a una mesa, con las piernas colgando, y se dirigió a ellos con respeto. Me presentaré formalmente. Soy Karatachi Kagura, un Jonin de Kirigakure y primo del cuarto Mizukage. Tengo 25 años y seré el líder de su equipo. ¿Alguna pregunta? Ninguno de ellos se atrevió a hablar. Nadie preguntó por qué el propio Mizukage había decidido asumir el rol de líder de escuadrón. Nadie cuestionó si se trataba del verdadero Yagura o de un clon. Al fin y al cabo, cuando tomaba una decisión impulsivamente, no había nadie en Kirigakure que pudiera detenerlo. Todos respondieron al mismo tiempo. Sí. Sin preguntas. Bien. Kagura asintió en aprobación de su actitud. Luego los miró a los tres. Sasuke y Menma, ustedes dos crecieron juntos. Y conocen a Shinobu desde hace algunos años, como compañeros de clase. Pero sigamos la tradición. Presentaciones. Primero las damas, Shinobu, tú eres la elegida. Luego Menma, y después Sasuke. Sí, señor. La chica de cabello gris y ojos color turquesa dio un paso al frente. Mi nombre completo es Kiria Shinobu, del clan Kiria. Poseo el Kekkei Genkai Liberación de Hierbadura. De cerca, su armadura ligera estaba repleta de pequeñas armas ocultas, de tamaño similar a bisturíes quirúrgicos. Además de mi Kekkei Genkai, me especializo en combate cuerpo a cuerpo, taijutsu y ninjutsu médico. Serví en la AMBU de Kirigakure durante 2 años. Mi nombre en clave en aquel entonces era Shinobu. Mizuka, UPS. Casi resbaló de nuevo y se inclinó más cerca, susurrando. ¿Me recuerdas, verdad, Kagura-sensei? Trabajamos juntas. Yagura arqueó una ceja, pero continuó contando la nueva historia. Por supuesto. Lo recuerdo. Me gusta la disección y mi madre. Odio los moluscos y los insectos. Y con eso concluyó la presentación de Shinobu. El siguiente fue Menma. Se puso de pie con cierta rigidez e intentó imitar su tono de voz. Hablar en serio delante de Yagura lo ponía nervioso. Soy Uzumaki Menma, del clan Uzumaki. Conozco el Rasengan, la técnica del dios del trueno volador y diversas técnicas de sellado. Tengo 12 años y esta es la primera vez que me convierto oficialmente en ninja. En cuanto a gustos, comida frita, supongo. La comida basura es uno de los placeres infravalorados de la vida. Odio a los zorros. Eso hizo reír a Yagura. La relación de Menma con la mitad de Kurama sellada en su interior era muy similar al vínculo de Gaara con Sukaku. La coexistencia era posible, pero ¿algo más? Imposible. Isobu, bebiéndote tranquilamente, diversión. Ninguno de los dos dio el primer paso hacia la reconciliación total. Aún así, el hecho de que Menma pudiera jugar ahora con el zorro significaba que se había logrado cierto progreso. Sasuke, que sabía que Menma tenía una bestia con cola sellada en su interior, soltó una risita ante el comentario. Ahora era su turno. No necesitaba que Yagura lo animara. Continuó donde Menma lo había dejado. Soy Uchiha Sasuke. Mis habilidades incluyen Sharingan, elemento fuego, Kenjutsu estilo Uchiha, dominio de armas, técnica de parpadeo corporal y Genjutsu. En comparación con los otros dos, la lista de Sasuke era más larga y diversa. Había sido entrenado personalmente por Shisui. Era mucho más fuerte que la versión de Sasuke de la línea temporal original, que tuvo que aprenderlo todo por su cuenta. Pero ¿y si Yagura lo comparara con Shisui a la misma edad? Sasuke aún estaba un poco rezagado. Le faltaba el talento innato de Shisui o Itachi. Me gustan los dulces. Odio el natto, los pimientos verdes, las zanahorias y las cebolletas. Cuando empezó a enumerar lo que no le gustaba, enseguida se hizo evidente que la lista era muy larga. Este siempre había sido el mayor quebradero de cabeza de Shisui. ¿Cómo se alimenta a alguien que es muy quisquilloso con la comida?
Sasuke recitó 5 o 6 cosas más antes de darse cuenta de que estaba divagando. Aún no había terminado, pero se obligó a parar. Y soy pésima fingiendo. Se cruzó de brazos y se dio la vuelta, enfurruñado. Ya basta. Yagura escapó de una suave risa. Excelente. Gracias por las presentaciones tan detalladas, Menma, Sasuke, Shinobu. Les dedicó un aplauso y pasó al siguiente paso. De su bolsa ninja, sacó un pergamino con una misión. Su color morado oscuro y la llamativa letra S impresa en su superficie hicieron que los 3 niños se quedaran paralizados. Cualquier ninja debidamente entrenado sabría exactamente qué significaba ese símbolo. Pero, desde luego que no. ¿Verdad? Yagura sonrió inocentemente. Empecemos poco a poco, dijo alegremente. Solo una misión de calentamiento ligera, rango S. Capítulo 242. Una misión de rango S, porque el enemigo es al menos de nivel Jounin. Yagura reunió a sus 3 jóvenes subordinados y abandonó la aldea, dirigiéndose hacia su objetivo, la Tierra de las Olas. El lugar donde la rueda del destino comenzó a girar. Partieron del puerto costero y embarcaron en un navío. Yagura no se molestó en crear suspenso. Les explicó directamente al trío por qué esta misión era de rango S, porque su oponente no era otro que el ninja copia de Konoha, Kakashi del Sharingan. Menma parpadeó. ¿Sharingan? Sasuke se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Kagura-sensei, he oído hablar de ese Jounin de Konoha, dijo Sasuke, dirigiéndose a él como, Kagura-sensei, de forma natural, ¿es fuerte? Este Sasuke de Kirigakure no era el mismo. Creció en la aldea de la niebla, rodeado de gente como Shisui y otros Uchiha que desertaron de Konoha y se establecieron en Kirigakure durante años. Él no era uno de esos Uchiha de la aldea de la hoja cuyas mentes estaban nubladas por el poder y el resentimiento, decididos a rebelarse. Incluso Shisui, el otrora orgulloso guerrero de Konoha, había perdido la vista a manos de Danzo y había presenciado la destrucción de su clan. Cualquier amor que alguna vez sintió por la aldea se había enfriado hacía mucho tiempo. Criado en ese ambiente, a Sasuke no le importaba mucho el Sharingan de Kakashi. En cambio, impulsado por una sed de poder, miró fijamente a Yagura, ansioso por desafiar a un oponente poderoso. Sí, diría que es fuerte, para alguien como tú, dijo Yagura con naturalidad. Observó a Sasuke por un momento y sintió un verdadero alivio. El Sasuke criado en la niebla no se había transformado en ese ninja consumido por el odio de otro camino. Misión, criar hijos, cumplida con éxito. Y puesto que Sasuke había sacado el tema, Yagura continuó en voz baja. En esta misión, básicamente estaré entre bastidores. La tarea principal recae sobre vosotros 3. Sasuke y Menma se enderezaron inmediatamente en sus asientos. 12 años, un novato, y su primer enemigo sería un Jounin de élite. Shinobu Kiria, su compañera de equipo, no tenía la misma energía que los 2 chicos. En cambio, se apoyó en el borde del bote, bajo la barrera protectora que Yagura había formado, con los ojos muy abiertos de emoción mientras contemplaba la inmensidad del mar. ¡Guau! Fue reclutada en la AMBU con tan solo 7 años y, durante los 2 años siguientes, demostró un talento impresionante. Su desempeño fue tan sobresaliente que su expediente fue enviado a Yagura. Yagura lo notó de inmediato. Una pequeña chica gato con cabello blanco y ojos verdes, su apariencia recordaba a la de cierta asesina. Su nombre era Shinobu, y tras someterse a evaluaciones y análisis políticos, Yagura la trasladó personalmente a la Academia Ninja. Así fue como se convirtió en compañera de equipo de Menma y Sasuke. Baku Waku. Yagura estaba enamorado de una chica a la que había estado observando durante años, casi como a una hija. Ten cuidado de no caerte al mar. Hola. Al darse cuenta de que Yagura había presenciado su pequeña travesura, Shinobu se contuvo. Aunque Yagura no la reprendió, ella no era de las que se malentonaban solo porque el jefe hiciera la vista gorda. Rápidamente se encogió y volvió a sentarse correctamente junto a Menma y Sasuke. Yagura desvió su atención. Sabía que Shinobu tenía un carácter peculiar y obstinado, y que no era el tipo de líder que necesitaba imponer constantemente su autoridad solo por ser la Mizukage. A pesar de la perplejidad de los 2 chicos ante su condescendencia, Yagura no pronunció palabra alguna para reprender a Shinobu. En cambio, se volvió hacia ellos con una mirada severa y dijo: escuchen con atención. Lo que estoy a punto de decirles es la clave de esta misión. Menma y Sasuke murmuraron para sí mismos. ¿Escuchar? ¿Qué clase de frase es esa? Shinobu dijo: ¡ay! Los 2 chicos bajaron la cabeza. De acuerdo, de acuerdo. Delante del Mizukage, se portarían bien. ¿Quién era el cliente detrás de esta misión? Un viejo conocido que estaba enamorado del Hokage, gato. ¿Y el cliente contrario? Alguien también muy conocido. Un constructor de puentes cuyo nombre Yagura no recordaba en ese momento. Tenía tanto que hacer que no podía recordarlo bien. Incluso con todos los efectos mariposa en juego, el equipo 7 de Kakashi seguía asignado a esta misión. Cuando Yagura recibió la información que requería especial atención, no dudó. Decidió en el acto llevar personalmente a sus 3 subordinados en este viaje a la Tierra de las Olas. No solo tuvo la oportunidad de experimentar lo que significa criar hijos, sino que además cumplió una misión al hacerlo. Lo más importante, por fin tenía un motivo para abandonar la Tierra del Agua durante un tiempo. Aunque solo fuera un clon. El equipo 1, formado por Menma, Sasuke y Shinobu, fue el grupo revelación de Kirigakure este año. Aku, Suigetsu y Kimimaro se habían graduado 3 años antes. Ahora, ya eran Jonin. Hubiera sido una exageración enviar a Sabusa y Aku de vuelta solo para que recorrieran viejos territorios y le dieran una paliza a Kakashi. Así que Yagura tuvo que conformarse con algo más modesto, traer de vuelta a 3 mocosos recién salidos de la academia. Veamos qué tan afiladas están nuestras espadas, probándolas con el legendario Kakashi. La pequeña embarcación de pasajeros, que había sido fletada de forma privada a un precio elevado, llegó a lo que apenas era un puerto en la Tierra de las Olas. Los 3 Flynn, todos nacidos y criados en la bulliciosa metrópolis costera de Kirigakure, quedaron conmocionados. En el momento en que pusieron un pie en la Tierra de las Olas, fue como si los hubieran transportado una década al pasado, a alguna zona rural olvidada. El sol aún no había salido. La isla estaba cubierta por una espesa niebla, y el terreno estaba surcado por ríos estrechos y canales brumosos. No está mal, dijo Yagura, pasando la mano por un manojo de juncos en la orilla del río.
Al menos es mejor que el horrible desierto amarillo de la Tierra del Viento. Todavía no podía resistir la tentación de proyectar una sombra en aquel lugar olvidado por Dios. En cuanto desembarcó, tal como dictaba el protocolo, Yagura fue a reunirse con su cliente, el acaudalado comerciante Gato. Pero, a diferencia del cuento original, el gato con botas no se atrevió a mostrar la misma actitud arrogante que una vez mostró hacia Zabuza. En esta tierra de nadie, sin ningún poder real que compitiera por el dominio, Gato tenía la libertad de actuar como un tirano. Pero comparado con la magnitud de Kirigakure, el pequeño sindicato de Gato era ridículamente pequeño. Acabar con él no costaría mucho. No se atrevería a enfadar a un ninja de la aldea oculta de la niebla. En el momento en que Gato los vio, casi se desmaya de alivio, con los mocos goteando de su nariz mientras prácticamente se arrastraba hasta los pies de Yagura. Gracias a Dios. La gracia de Kirigakure es ilimitada. Sois salvadores, verdaderos dones de Dios. Pero ser adorada por un hombre bajito y fornido, con rostro de elfo, gafas de sol de espejo y orejas puntiagudas, no le producía precisamente alegría a Yagura. Díganos dónde está el constructor del puente. Y el ninja de la hoja que contrató, dijo Yagura, yendo directo al grano con una impaciencia apenas disimulada. Maldita sea, Sasori y sus malos hábitos, eso debe estar influyéndole. Si Gato estuviera dispuesto a donar toda su fortuna a Kirigakure después de esta misión, tal vez, solo tal vez, Yagura consideraría dedicarle unas cuantas palabras más. Claro. El puente que los lugareños querían construir representaba una seria amenaza para el monopolio de Gato. Él había estado explotando su riqueza y su ejército privado para estrangular la economía del país. Inaceptable. Completamente intolerable. El samurái que había contratado anteriormente fue completamente derrotado por los ninjas de Konoha y se vio obligado a huir. La mayor parte del dinero que gastó se fue por el desagüe. Al menos regresaron con información útil, la dirección desde la que los shinobi de la aldea de la hoja entraron en la tierra de las olas y la ruta que tomaron. Ya están aquí. Gato, al ser el jefe, desconocía los detalles. Pero su asistente intervino, señalando la ubicación en un mapa. Esta es la casa del constructor del puente, Tazuna. Los ninjas de la aldea de la hoja se hospedan allí ahora. Y este es el sitio de construcción del puente. Yagura asintió levemente. Entendido. De acuerdo. Ahora que tenían información sobre el paradero del shinobi de la aldea de la hoja, el equipo 1 de Kirigakure, un profesor y 3 estudiantes, partió directamente hacia la aldea de Tazuna. Capítulo 243. Temprano en la mañana siguiente. Como de costumbre, Kakashi llevó a sus alumnos, Naruto, Haruno Sakura y Yuga Neji, al puente en construcción en el país de las olas, donde fueron asignados como guardias. Las tensiones en la tierra de las olas habían llegado a un punto crítico un mes antes, y tanto Tazuna como Gato habían enviado sus respectivas solicitudes de ayuda. Bajo la protección del equipo Kakashi, la construcción del puente había avanzado a buen ritmo durante más de 2 semanas. Todo iba bien. Los atacantes enviados por el acaudalado comerciante Gato no eran más que espadachines a sueldo, samuráis que no pertenecían a la casta shinobi. Hasta ese momento, la misión se mantuvo en el nivel de dificultad C. Ninguno de los enemigos era un verdadero shinobi. Kakashi ni siquiera necesitó mover un dedo. Neji, el prodigio Iga, era más que capaz de enfrentarse a los atacantes él solo. Incluso Naruto, considerado el estudiante con peor rendimiento, y Sakura, que tenía las mejores calificaciones en teoría pero apenas se desempeñaba en el combate real, lograron contribuir aquí y allá a la batalla. Suspiro. Kakashi dejó escapar un suave suspiro. Desde la perspectiva de un adulto, pasar un mes entero en una misión de rango se parecía a un desperdicio. Aunque el objetivo era que sus 3 Flynn adquirieran experiencia de campo, esta misión de rango se ya estaba durando demasiado. Se acercaban los exámenes Chunin. Pensando en el horario que había elaborado, Kakashi dio sus órdenes. Sakura, hoy estarás de guardia para Tazuna. Si ocurre algo, dispara la bengala inmediatamente. Sakura asintió nerviosamente. Sí, señor. No me malinterpretes, Sakura no actuaba así porque algo anduviera mal. Siempre había sido así. Kakashi no añadió nada más. Simplemente un recordatorio antes de que todo volviera a la normalidad. Neji, Naruto, ustedes dos, vengan conmigo. Bien, gritó Naruto emocionado, corriendo tras Kakashi. De entrenamiento. De entrenamiento. De entrenamiento especial. Neji, visiblemente molesto por el ruido y la falta de compostura de Naruto, continuó en silencio, pero mantuvo el ritmo sin quedarse atrás. Kakashi sabía muy bien la escasez de jóvenes talentos en Konoha. Los próximos exámenes Chunin eran cruciales. Konoha necesitaba demostrar su valía. La generación de Chunin de este año, los recién graduados, fue una de las mejores que Konoha había visto en años. Y el equipo que lideraba era uno de los equipos base de la aldea. Incluía a Naruto, el Jinchuriki, y a Neji, el genio Iga. Esta misión excesivamente larga y de baja calidad obstaculizó su plan de desarrollar a sus estudiantes con proyectos de capacitación más significativos. Aún así, Kakashi no podía permitirse el lujo de rechazar las peticiones de misiones cada vez más difíciles en nombre de Konoha. Así que lo único que podía hacer era aprovechar cualquier entrenamiento que pudiera recibir durante las misiones, mejor que nada. Pero viendo que Naruto solo recientemente logró acumular chakra en sus pies para caminar sobre el agua y los árboles. Ja. Kakashi-sensei. Mira. Finalmente lo logré. Sí. Buen trabajo. Kakashi lo elogió con expresión cansada. El chico claramente había heredado los genes de su maestro. No es que necesitara compararlo con los Flynn de otras aldeas. El simple hecho de recordar lo que hacía a los 12 años hacía que el futuro pareciera terriblemente sombrío. Por suerte, estaba Neji. El chico estaba motivado, ya dominaba el control del chakra y, en ese momento, practicaba por su cuenta el taijutsu de su clan. ¿En quién más podía confiar? ¿En Sakura? En comparación con el ruidoso e hiperactivo Naruto, Neji completó en silencio una serie de 64 palmas de los 8 trigramas. Al notar que Kakashi permanecía extrañamente callado hoy, Neji se acercó y le susurró sus observaciones usando el Byakugan. Kakashi-sensei, la niebla de hoy. Kakashi bajó la mirada y asintió en silencio, reconociendo la observación de Neji. La niebla era mucho más densa de lo habitual y ligeramente ácida. Sutil, pero perceptible.
Kakashi y Neji aplicaron inmediatamente capas de chakra sobre su piel para bloquear la niebla corrosiva. En cuanto a Naruto, su inusual constitución física le ofreció cierta resistencia natural. El entrenamiento ha terminado, Naruto. La voz de Kakashi era más aguda y grave que cualquier cosa que Naruto hubiera escuchado antes. No estamos solos. Esta vez, no se enfrentaban a samuráis. Se enfrentaban a ninjas de Kirigakure. Naruto saltó a su sitio y comenzó a girar, tratando de localizar al enemigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Déjenme atraparlos. Los derribaré a todos como fichas de dominó. Aún pensando que el enemigo sería otra banda de samuráis, Neji apretó los dientes y replicó. Eres un idiota. Sas, sas, sas. La emboscada había sido descubierta, ya no tenía sentido esconderse. El sonido de las herramientas ninja cortando el aire provenía de algún lugar entre la espesa niebla, atravesando la bruma y volando directamente hacia Naruto, el que tenía las defensas más débiles. Puede que sea el último Hnin, pero Naruto no era tan despistado como para no poder esquivar los proyectiles que oía. Jutsu de clones de sombra. Tomado por sorpresa por el ataque, Naruto no tuvo tiempo de esquivarlo físicamente. En cambio, rápidamente invocó un clon de sombra para absorber el impacto del golpe. El clon sacó un kunai y logró esquivar varios proyectiles. Pero la siguiente oleada de shuriken, rápida e implacable como una tormenta de pétalos que caen, destruyó al clon. Aún así, el breve instante que le brindó fue suficiente. Gracias a la distracción, Naruto tuvo tiempo de analizar el ataque y reaccionar, escapando por poco del peligro. El uso repentino del jutsu de clones de sombra le salvó la vida. Cubierto de sudor frío, Naruto solo se dio cuenta después de lo cerca que había estado de la muerte. Giró hacia la dirección de donde provenían los proyectiles, señalando y gritando furioso. ¡Qué ruidoso! ¡Qué molesto! Definitivamente no es el patético último clasificado que parecía ser. Parece que tendré que esforzarme un poco más. Pero no pasa nada. Te elegí como mi primer objetivo por una razón. No sería divertido si fuera demasiado fácil. Por alguna razón, la sola visión de Naruto encendió una llama en el pecho de Sasuke. Mostró los dientes con una sonrisa irónica y tiró con fuerza del cable de acero unido a sus herramientas ninja. El sonido agudo del metal cortando el aire ahogó los gritos de Naruto. Una lluvia de kunai, shuriken y todo tipo de afiladas herramientas ninja se elevó en espiral y luego descendió como una violenta tormenta dirigida directamente a Naruto. Aún eufórico por haber evitado la emboscada, Naruto se quedó paralizado al ver la siguiente oleada. Sus ojos se abrieron de horror. Desde que abandonaron la aldea, todos sus enemigos no eran más que samuráis de segunda categoría. Sasuke fue el primer enemigo ninja al que se enfrentó Naruto, un ninja completamente diferente de este supuesto último. Kakashi no actuó de inmediato. Las técnicas de su oponente no parecían particularmente poderosas, y quería aprovechar la oportunidad para evaluar el nivel de habilidad de su alumno. Palma de los 8 trigramas, rotación. Neji se colocó frente a Naruto, quien no podía moverse, y activó su técnica. Todos sus puntos energéticos cobraron vida, liberando chakra mientras giraba rápidamente, formando una sólida barrera de energía azul en espiral de 360 grados. Esta barrera repelió todos los kunai que se acercaban, y los cables de acero se enroscaron firmemente a su alrededor. Cuando terminó la rotación, Neji atacó hacia adelante. Sus dedos índice y medio se presionaron juntos, propinando docenas de golpes precisos. Cada golpe rompía un cable de acero en el aire. Pero ya había surgido un oponente más fuerte. En un rápido intercambio, todos los cables que Sasuke estaba manipulando perdieron repentinamente su tensión. Pero los cables eran solo una parte de su estrategia. En un abrir y cerrar de ojos, sus ojos cambiaron. El Sharingan de dos Tomoe brilló y cobró vida. Respiró hondo y, con ello, el chakra se infundió en cada cable de acero. De los extremos deshilachados de docenas de cables rotos, finos hilos de chakra se extendieron serpenteando, reconectándose uno a uno con precisión milimétrica. Los restauró todos en un instante, una clara señal tanto de su dominio del control del chakra como de la poderosa capacidad visual de su dojutsu. Neji no pudo utilizar la técnica de rotación de nuevo con tanta rapidez, y sus ataques posteriores no lograron cortar todos los hilos a tiempo. Los cables reforzados se enroscaban como serpientes alrededor de Neji, sujetándolo firmemente contra el árbol donde Naruto estaba inmovilizado. Tigre, dragón, liebre, buey. Sasuke enderezó su postura y rápidamente formó 4 sellos con las manos. Apretando los dientes, mordió un alambre de acero, sin darle a su víctima ninguna posibilidad de escapar. Exhaló una llamarada abrasadora. Estilo de fuego, jutsu de fuego de dragón. Fin del video.